Aparece, se mete, Redes, lo observa, lo mira. ¿A dónde dispara? Dice el arquero Silva y le coloca por bajo. Envía Villa Olimpia, pasa a ganar por 1-0. Redes lo hizo. Venga el abrazo, le dice Richard Ortiz. La pelota fue justamente de Richard. Picó, se metió al fondo y el remate va cerca de la pierna derecha del arquero Silva. Se le coloca contra el poste derecho y lo hizo Ronald Redes. Olimpia gana por 1-0. Redes lo hizo. Golpe de cabeza, atención, Olmedo se va arriba, colocó el centro, tiró, es Franco, disparó segundo, gol, 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 gol. Manuel Capazo se adelanta en el paso, deja pagando a los defensores de Libertad y pone el segundo de Olimpia. Olimpia 2, Libertad 0, Capazo, que venía de un gol anterior también anotando para Olimpia. Aquí el festejo blanqueado Villarisa. Olimpia le gana a Libertad por 2 goles contra 0. Franco, la pelota en el aire, alto arriba, acompaña a Richard y aparece por el medio tocando la pelota el jugador de Olimpia Redes, porque el que atropella es Capazo. Así la radiografía del juego, así el gol, la definición de Capazo. Olimpia gana 2-0. Para Benítez dentro de área, tiró. Gol, 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 gol. Olimpia y lo hizo. Adrián Benítez de cabeza. ¿Por qué? La sorpresa, la pifiada del jugador de Libertad y aprovecha Hugo Benítez poniendo el tercero. Villarisa. Es goleada y es goleada. Olimpia sí está alcanzando la punta del campeonato. Olimpia 3, Libertad 0. La pelota de López levantó la cabeza, metió el centro, pifió Espinosa, como le dijo Tuña, y golpe de cabeza de Benítez contra el poste derecho. 1, 2, 3. Olimpia golea, Libertad de Villarisa. El tercero, Hugo Benítez. 3-0. Atención con esta, va a venir el disparo. Gol. Olimpia lo hizo Carlos Arrúa. Cuando parecía definido el pleito, aparece Carlos, le pega a Carlos Arrúa para el 4º gol de Olimpia. Carlos Arrúa y uno más en Villarisa para Olimpia. Se metió Arrúa, le pegó para el 4º gol. 1, 2, 3, 4. Poque franqueado Villarisa. Vino el centro de Olmedo y Arrúa de derecha le pega contra el poste izquierdo, poniendo el 4º gol. Se metió Olmedo, colocó la pelota al medio cerca del punto penal y ahí aparece Arrúa para vencer a Martín Silva. El 4º de Olimpia Villarisa, Carlos Arrúa. 4-0 para el decano. Este Olimpia puntero del campeonato, que arrancó con dudas, con un Palermo que le costó encontrar un funcionamiento, aunque no no tenga todavía la solidez, me desmentirán a manifestarte que hay 3 partidos que no le hacen goles. Pero espero más. Primero cambió la dupla central. Barreto por Hugo Benítez, que no convenció el campeonato pasado. La vuelta de Zavala, recuperado, a pesar que Riquelme había levantado su rendimiento. Y Olmedo, que se fue afianzando, aunque todavía no se suelta todo lo que puede. Es un jugador que le pega bastante bien a la pelota, capaz de cruzar. No sostiene lo que necesita todavía un equipo, de ser un lateral que vaya todas las veces, o casi siempre, porque se necesita de jugadores de esa característica en equipo que pelean arriba, porque es una arma importantísimo en materia de ataque. En la mitad de la cancha la presencia de Franco y Richard no alcanza para hacer un equipo sólido en el aspecto de recuperación de la pelota. Richard impone presencia, personalidad, carácter, lectura de juego, pero le cuesta. Rodeado por Franco, que se desgasta corriendo y tratando de cubrir el espacio. Le queda poco tiempo para generar lo que creo que es su mayor virtud, porque su mayor virtud no es la recuperación de la pelota. Son cosas que debe de entender Palermo,
para ir encontrando un equipo que le garantiza al hincha de Olimpia el campeonato y la presencia franjeada en la próxima Copa Libertadores de América. Eris López tiene condiciones, pero da la sensación que se conforma con lo que es, que no se desafía, que ahí está, si me sale, me sale, si no me sale, no me sale. Me parece que llegó el momento de exigirle más, de no conformarse, de pedirle que aporte más porque tiene con qué. Y uno siempre dice a aquellos futbolistas que tienen o que condiciones le sobran, hay que exigirle. A aquellos que no tienen, ¿qué le vas a pedir? Aceptarlo, porque muestran voluntad, empeño, cumplen una tarea, hacen una función, y es eso. Y Redes por derecha, aunque hoy haya mejorado su rendimiento, juega porque es el acople o el acompañamiento para colaborar en el sistema defensivo, termina marcando más al lateral que él a ser marcado, que es lo que debe de conseguir. Prato tratando de encontrar su nivel, lejos de ser el distribuidor, pero es importante porque el que le da tranquilidad es el que sabe con la pelota, pero todavía lejos de lo que necesita Olimpia. Él sabe eso, por eso cuando no recibe juegos se convierte en un futbolista solidario que colabora en la recuperación. Y apareció Hugo Benítez este semestre, un batallador que viene de lesiones horribles, que ha sufrido mucho en las divisiones menores con ese tipo de lesiones, pero que se nota que tiene el alma del batallador, de luchar, de pelear. Todavía le falta. Hoy hizo un buen enganche por el costado derecho. Cuando parecía que le podía rematar al arco, vio que no tenía el ángulo, pisa la pelota, que no lo esperaba y después toca para atrás para el compañero que llegaba. Y ahí cruza, creo que fue Franco, para el segundo palo, que no llegó el cierre de Redes que estaba por esa zona en esa maniobra. De cualquier manera, es un batallador y jugadores de esa característica siempre se necesita. Es el equipo principal de Olimpia, no tiene más. No es que Olimpia está esperando, es cierto, le falta Derlis. El Derlis que quiere el hincha, que no apareció, que hace años está ausente, pero que pone voluntad y empeño. Pero hay algo que es importante. Ganar partidos te da confianza. Hacen que arriesgue un poquito más. Hacen que pida la pelota. Y eso es lo que está pasando en este equipo de Palermo. Aquellos futbolistas que jugaban detrás del defensa y que nunca le veías, hoy aparecen para tocar. Hoy quieren el balón. Terminó, bajó la presión. El hincha comienza a sonreír. Y eso también influye en el estado de ánimo de estos chicos. Que uno puede decirlo, pero eso no significa que lo entiendan. Porque la responsabilidad no es de Olmedo, la responsabilidad no es de Franco, la responsabilidad no es de Morínico, ni de Hugo Benítez, el centroatacante, ni Parsajú, ni Cano, no es de ellos ni de Zarza. La responsabilidad es de aquellos que tienen mayor recorrido, de Olveira, de Capazo, de Richard, de Derlis. Ellos son de Arrúa, aunque no juegue de titular, ellos son los responsables de asumir el momento de Olimpia. Pero repito, jugando con lo que tiene, sin ser exuberante, fue sumando puntos para hoy darle alcance a este sorprendente 2 de mayo. Muchos dirán, ¿por qué sorprendente si ya hizo un buen campeonato? Todos, cuando tenés un plantel corto y con las dificultades que tiene el equipo pedrojuanino, esperan que se caiga. Pero ahí va, tratando de ser prolijo en su juego y en su orden, tratando de utilizar sus recursos. Perderá, ganará. Hoy decía Felipe Jiménez que le convenció primero a la gente de Pedro Juan, a sus directivos, para mejorar su cancha, porque necesitaba una cancha rápida para jugar. Olimpia todavía no juega lindo o no te transmite la sensación que es superior, hasta que llega el gol y ahí comienza a cimentar su triunfo. Porque dentro de los equipos paraguayos o los que pelean el campeonato, si uno tiene que elegir en qué sobresale el equipo de Palermo, yo no tengo duda de afirmar que en la personalidad basada en el trabajo de Richard Ortiz en la mitad de la cancha, que es el que marca los hilos. Tal vez hoy no llegue a un cruce, tal vez hoy no mida bien el bote de una pelota y quede mal,
pero no pierde aquello que es fundamental en este juego, y esto es válido para todos aquellos que quieren jugar a la pelota, conocer de qué se trata, cuáles son los movimientos habituales de la posición que te moves, cuáles son los recursos que tiene el rival, la intuición, el talento, el desmarque, la tranquilidad, la serenidad, y todo eso lo maneja el capitán Franjeado, que muchas veces, pensando que no estaba bien físicamente, no lo ponía. A veces a estos futbolistas, a pesar de no estar bien en ese aspecto, hay que tenerlo no por lo que juega, sino por lo que transmite. Y Richard, líder de esta Olimpia, indudablemente eso ha sido la forma y la manera de cómo sustentó su carrera en los últimos años. No es el jugador exuberante, ojalá siga haciéndolo. No tiene todavía para mejorar. Importante sería en la selección nacional si entendiera e hiciera el esfuerzo, porque a nivel internacional, claro que va a ser importante igual, pero necesitamos un poquito más, porque ahí no somos los mejores o no estamos en la línea de partida de los mejores, como es el caso de Olimpia, o jugar en Cerro o jugar en Libertad, que son los campeonables. En las eliminatorias ese privilegio le corresponde, y no miro la tabla, a Argentina, Colombia, o a Argentina, Uruguay y a Brasil. Ellos son los que tienen un grado superlativo, es decir, están por encima, una escala, 2 escalas, 3 escalas de lo que producimos. Es al revés en el campeonato local, donde Richard puede dar esa ventaja, pero a nivel internacional es distinto. Por eso, al jugar nosotros a un fútbol tan poco competitivo, en donde el confort es la mayor característica de nuestro futbolista, no hemos tenido una vez más un solo equipo en octavos de final de Copa Libertadores de América. Quedamos afuera, no peleamos, vamos por el segundo torneo, por la Sudamericana, y podemos tener un equipo porque nos enfrentamos, pero ¿quién piensa que pueden seguir avanzando? Y uno tiene que comenzar a cambiar esa mentalidad, que sí se puede. A Mediana y Libertad van a jugar esta semana el partido de la Sudamericana, pero ya en la fase previa, en la fase anterior, no teníamos un representante paraguayo en Copa Libertadores de América. No estamos bien, y repito, porque no somos competitivos, porque hemos perdido la esencia de lo que nos llevó en algún momento a etapas decisivas de competencias internacionales, que es indudablemente de ser un fútbol aguerrido, apostando a nuestros valores futbolísticos me refiero, al juego de pelear cada pelota para ganar, conociendo nuestras limitaciones técnicas, pero sobre todo intentando poner lo nuestro para sacar un resultado con la mentalidad que nos ha caracterizado. Porque si hay algo que tenemos que reconocer al futbolista nacional eternamente, es la entrega que siempre tuvieron. Hoy nos hemos vuelto pasivos por aquello que entendimos a media y no comprendimos en la dimensión, cuál es indudablemente el creer que tener la posesión de la pelota es haber mejorado la técnica. Hemos mejorado un poquito, pero todavía estamos lejos. Muchas veces hasta elegimos mal la pierna con que parar la pelota o controlar el balón, y eso termina perjudicándonos enormemente. Esa es nuestra verdad. Olimpia, que perdió jugadores que uno puede decir sumamente importantes, como Cardoso o Vera, es verdad, no eran titulares indiscutibles, o Salcedo de la línea de zaguero, hoy en 5 fechas el puntero del campeonato, y acaba de darle una paliza tremenda al tricampeón del fútbol paraguayo. Uno puede comenzar a sonreír, o el hincha de Olimpia, pero repito, sigue generándome duda la falta de consistencia, sobre todo en defensa o a la hora que le atacan, y también la falta de volumen cuando tiene que generar juego. Están dependiendo de esa jugada, de una pelota quieta, de un pelotazo. ¿Es válido? Claro que es válido, y lo sigue haciendo el conjunto franjeado. Pero repito, hoy no dejaron dudas, fueron mucho más de este dormido Libertad,
y Olimpia fue contundente con Richard Ortiz dirigiendo la batuta, bien acompañado sobre todo por Redes en pasaje y algunas cosas interesantes, sus dos zagueros centrales para este 4-0 que lo borró a Libertad de Carlos. la cancha para ganarlo definitivamente. Sí, te escucho. Llega lentamente Ariel Galeano, técnico de Libertad, hasta la sala de conferencia. Nosotros nos vamos acomodando y estamos para arrancar. Exactamente, Ariel Galeano. Todo tuyo, Víctor. Gracias, Carlos. Ahora nosotros ingresamos a la sala de conferencia. Lo mismo va haciendo el técnico de Libertad, Ariel Galeano. Nosotros vamos a escuchar lo que va a manifestar el adiestrador liberteño en este momento. Vamos a escuchar. Hay que decir que se demoró un poco más de la cuenta la conferencia. Escuchamos a Ariel Galeano. Conferencia de prensa del entrenador Ariel Galeano. Buenas tardes, profesor. ¿Cuál es el adjetivo calificativo que no puedes mencionar? ¿Por dónde o por qué crees que Libertad está en esta situación? Si bien, bueno, está arrancando recién el campeonato, pero hace mucho tiempo no veíamos a un Libertad tan irregular, lo digo hoy, y tomo como referencia el partido ante Olimpia de la tarde-noche de hoy. ¿Por qué pensás que se ha dado este resultado y los últimos? Buenas noches, sí, teníamos la gana de hacer un gran partido. Se sentía dentro del ambiente que hoy podía ser el día en el cual levantemos rendimiento. La verdad que entrenamos muy bien en la semana para este partido y todo se puso cuesta arriba desde el inicio del juego, ¿verdad? La verdad que más contando con la expulsión que nos vino un poco el equipo abajo, los goles tempranos, errores nuestros propiamente. El otro día empatamos con dos errores nuestros. Hoy empezamos el partido prácticamente 2-0 abajo, otra vez con dos errores nuestros propios. Y la verdad que duele, ¿verdad? El adjetivo calificativo que me pedí es el dolor que sentimos todos de haber fallado, de haberle fallado a nuestra gente, de no estar a la altura de las exigencias. Y bueno, lastimosamente no hay de otra que dar vuelta a la página y que esto sea un aprendizaje para todos, ¿verdad? Ariel, buenas tardes para Fútbol a lo Grande. Alejandro Silva de lateral derecho, ¿y a qué se debió esa decisión? Hoy en ese puesto. Bueno, queríamos variar un poco el esquema táctico nuestro con pelota. Queríamos conseguir una superioridad numérica en el medio campo. Nosotros ya habíamos jugado así contra Nacional de Uruguay en Copa Libertadores y bueno, hoy también se sumó el hecho de que Iván Ramírez está con una lesión que se determinará post estudio el día lunes y Iván Piri también tuvo un golpe en la semana en el entrenamiento que le impedía estar al 100% para el día de hoy. Pero más allá de eso, fue lo que buscamos en la semana, trabajar con Ale de lateral derecho antes de que esto ocurriera. Estamos en directo para Radio 1. En 5 fechas hay muchos goles en contra ya al inicio de este campeonato. Y vemos también que hay, no sé si hay nerviosismo en el plantel, porque todas las cosas no le salen y ahora se quedan un hombre menos ya tempranamente en un partido. ¿Cómo se soluciona esto? Y sí, es un mal momento del cual cuesta luego salir porque anímicamente te pone en tu peor versión, ¿verdad? El hecho de tener que ir a la casa cada una hora a descansar con el sabor súper amargo de lo que fue esta derrota, golpea, y cuando uno inicia de vuelta un partido así, peor todavía, ¿verdad? Nosotros prácticamente nos ha liquidado la expulsión, el hecho de recibir los goles temprano te cambia un poco la moral, porque por más de que uno le ponga positivismo cuando arranca un partido y de vuelta a estar perdiendo, eso pesa mucho, ¿verdad? Y hoy más que nunca, porque bueno, nos quedamos inclusive en inferioridad numérica contra un equipo que viene muy, muy estable. Profe Ariel, Gustavo Gavilán para Deporte Total. ¿Usted cómo se encuentra anímicamente? Lógicamente golpeado, me imagino, pero ¿cómo levantar esta situación? Porque indudablemente esto es una situación atípica que vive el plantel, que está acostumbrado a ganar y hoy se encuentra en este momento. Y por supuesto que dolido. Dolido. Hoy uno se encuentra por ahí como el hincha de Libertad más odiado que pueda haber. Lastimosamente los resultados no se nos están dando y no tenemos otra opción
Que continuar trabajando es muy triste porque uno no espera que esto ocurra, ¿verdad? Uno quiere lo mejor y busca lo mejor siempre y realmente se nos puso todo cuesta arriba, todo lo planteado, todo lo craneado y lo que uno por ahí trabajó en la semana y preparó para este partido se vio arruinado en 15 minutos, ¿verdad? Entonces, también con lo golpeado que estamos anímicamente, quedar así fue un golpe letal para nosotros. Pero nos encontramos, nosotros somos profesionales y sabemos que tenemos que estar preparados para esto, ¿verdad? Tanto los jugadores como el cuerpo técnico. Si no estamos preparados para esto, no podemos dedicarnos, ¿verdad?, a esto. Entonces tenemos que únicamente trabajar hasta que se pueda trabajar, ¿verdad? Buenas noches, profesor. Brenda Vera para La Deportiva. Profesor, ¿te sentís con las fuerzas de continuar en el cargo y considerás que hay ambiente? Menciono eso porque ya era una goleada y el plantel no mostraba rebeldía. Lo que pasa es que nosotros ganamos y ganamos todo, y cuando perdemos, perdemos todo. Hoy decir que no me encuentro con fuerza sería rendirme frente a mi grupo, y yo todos los días hablo de levantar esto. No puedo hablar todos los días de levantar esto y hoy por una derrota abultada salir y decir que yo ya no estoy más con ellos. Ahora sí, siempre y cuando esté a mi alcance, ¿verdad? No puedo yo hacer otra cosa que no sea hacer lo que estoy preparado a hacer, que me preparé para ser técnico y esto es un momento que uno vivencia como técnico, ganar y perder, y hay que estar listo. Gracias, profesor. Así termina la conferencia de prensa de Ariel Galeano, técnico de Libertad. En un ratito viene Martín Palermo, el entrenador de Olimpia. Dejó dos frases picando a Ariel Galeano. Primero, en una dijo, vamos a seguir trabajando hasta donde se pueda trabajar. Y después, sobre el tema de la continuidad, dijo, yo no puedo, en este caso, dejar al grupo ahora. Pero daba a entender que dentro de lo que está a su alcance, o sea, no sé si es que evidentemente se nota que está frustrado por el resultado, pero habrá que ver en los próximos partidos qué puede suceder con él. O sea, no es una derrota común en Libertad, y por algunas frases que tiraba Ariel Galeano no sé qué tanto se lo podrá sostener si el siguiente resultado no es positivo para Libertad. Bastante cabizbajo, dicho sea de paso, el técnico Bumarelo se acaba de retirar de sala de conferencia. En un rato llega Martín Palermo. Bueno, Víctor, acá los equipos ya van a pisar la cancha, tanto Cerro como Sol. Ya estamos a la espera del partido, 18:30, estamos a 6 minutos del arranque del partido, Víctor. ¿Qué hacemos, Víctor? Y podemos esperar que llegue Palermo y vemos si es que nos da el tiempo para la primera respuesta, al menos. Mientras no ruede el balón, todavía tenemos un poquito de tiempo, Diego. Igual habrá que ver porque en realidad Palermo tiene que cruzar todo el campo auxiliar, así que tiene todavía algunos metros de recorrido. Igual estamos atentos, de última grabamos y en el entretiempo de Cerro Sol pasamos el audio de Palermo. Muy bien, correcto, Víctor Villalba desde Villaliza. Entonces, tras la victoria de Olimpia en el Clásico Blanco-Enero, terminó ganando la Libertad por 4-0. Ricardo F., ¿cómo te va? Te saludo muy, pero muy buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes, Diego. Saludo a los compañeros, a la audiencia, escuchando atentamente a Galeano. Y Olimpia no tiene méritos para el técnico de Libertad. Perdieron por errores única y exclusivamente de ellos. Para mí, la verdad que deja mucho que desear este equipo, y lo venimos diciendo, Diego, hace rato, porque nos toca varios partidos de Libertad, nos tocó varios partidos de Libertad donde nosotros vimos que no tiene la misma consistencia que en torneos anteriores. De hecho, para mí, el torneo anterior lo ganó por la ineficacia y la incapacidad de Manolo de mantener al equipo activo, porque Manolo es como los arbolitos de Navidad, se prende y se apaga. Gana uno, pierde uno, gana uno, pierde uno, y así es muy difícil. Eso aprovechó bien Libertad en la puntada final del torneo de apertura y ganó los partidos que tenía que ganar con contundencia y se quedó con el título. Pero empezó un torneo clausura bastante flojo, contra Nacional, que perdió, contra Trinidense, que mereció perder. Entonces tampoco es el equipo. Me parece que está muy tocado, que algo está pasando internamente en el plantel y no sé si tiene mucho tiempo de vida Galeano, si es que no levanta cabeza. Si no gana el partido de Copa Sudamericana, se le va a complicar mucho más aún. Y la pregunta es, ¿vuelve Garnero a Libertad o viene a Barrio Obrero?
Sí, señores, esa es la pregunta. Efectivamente, Ricardo. Los equipos están en la cancha. Cerro con una camiseta, la tercera. Creo que la tercera camiseta alternativa, Germán. Así es, Diego, la camiseta azul, mayormente con un poco de azul marino en la parte de abajo, pero predomina el azul, el azul más común, el más conocido, en esa tonalidad. Y es una nueva piel inspirada en la capital del sentimiento. Esa es la frase con la que acompañó en la publicación en redes sociales este sábado la cuenta oficial de Cerro Porteño en redes sociales. Muy bien, camiseta alternativa entonces para el equipo danzarín, señoras y señores. Arbitraje de Blas Romero, el árbitro principal al VAR. Ulises Merel, los equipos están en la cancha. ¿Cómo te va, Gerardo? Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Renovados saludos para todos. Vamos hasta la Argentina. Se terminó el partido. Empataron 2-2 Banfield y Vélez. No estuvo Cristian Núñez para el equipo del Talaro. Hablamos de Banfield en Vélez. Marcó el segundo Claudio Aquino. Con esto Vélez llega a 18 puntos. Está a 2 del puntero Huracán con 20, Diego. Muy bien, ¿cómo te va, Juancito? Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Diego. A los compañeros de la audiencia igualmente con Catedral Weekend de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery el 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Bueno, muy poco público, Germán, del hincha de Cerro. Así es, creció un poquito en cuanto a presencia de público, pero no ha variado demasiado. Vos sabés que me parece, Diego, que tendremos como máximo, tendremos la misma cantidad de público que hubo contra Emiliano. E incluso me animo a decir que habría un poco menos esta vez. Muy bien, a ver, Víctor, te escuchamos desde Villa Lisa. Víctor, ¿ya está Martín Palermo? No, todavía no viene Palermo. Ya quedamos para el entretiempo, Diego, porque todavía no se está acercando el técnico de Olimpia, así que ya damos prioridad al partido de Cerro y luego estaremos con la versión grabada de Martín Palermo. Excelente, Víctor Villano, entonces con la grabación de Martín Palermo. Señoras y señores, vamos al comentario de Ricardo F. en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Supe Quitador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, el equipo de azul juega de blanco y el equipo azulgrana juega de azul. El día de hoy aquí en la olla, en la nueva olla de Cerro Porteño. Un equipo que recibe un aplauso tímido de su parcialidad, que de hecho muy poca gente vino a ver a Cerro el día de hoy después de lo que pasó el partido anterior, el partido del jueves, donde Cerro enfrentaba a un equipo que es más de intermedia que de primera, sino simplemente es mirar el promedio y darse cuenta dónde está parado General Caballero, que le ganó y le ganó bien, con el esfuerzo de sus jugadores, de la dirigencia, del cuerpo técnico, sin desmerecer para nada. Pero digo, Manolo no se puede dar el lujo de hacer lo que está haciendo en Cerro. Ya se le escapó un campeonato de manera increíble. Se le fue de las manos clasificar a octavo de Copa Libertadores de América con Colo-Colo. Le ganó un equipo que no es de los más pintados de Brasil en la Copa Sudamericana Paranaense. O sea, hasta el momento uno mira el cartón de Manolo y todo mal. Y lo único que tiene ahora es quedarse con este torneo, el clausura, si es que puede. No aprovechó el arranque malo de Libertad y el que sí aprovecha es Olimpia, que es el puntero del campeonato junto al 2 de mayo, pero uno sabe que el 2 no sé si va a alcanzar el título. Ahora, cuando Olimpia se te mete, es difícil pararlo también al decano del fútbol paraguayo. Y precisamente en esta cancha el domingo a las 4:30, 16:30, el superclásico del fútbol paraguayo, que va a tener un sabor diferente si Cerro gana, y ni hablar si Cerro llega a perder este partido. Nuevamente mete mano en el equipo Manolo, lo que significa que no está encontrando o que él no está convencido con el plantel que tiene, ante un equipo de Sudamérica que perdió contra Olimpia la fecha pasada también entre semana, pero por supuesto que es un equipo que bastante batallador, conociendo lo que hace Troadio Duarte para complicar la vida a un Cerro Porteño que tiene que salir desde el minuto 1 a quedarse con el encuentro. De lo contrario, se vienen complicaciones aquí en Barrio Obrero. Manolo, que parecía tenía todo controlado ya desde la apertura, se le fue absolutamente todo, y cuando parecía que iba a ser uno de los punteros o el único puntero cuando se cerraba la fecha el jueves, perdió contra General Caballero. Muy bien, señoras y señores, esto va a arrancar. Acá Cerro Porteño Sudamérica espera la orden del árbitro Blas Romero, y esto arranca aquí en la olla.
Comunidad WhatsApp del Trabajo, JMC, encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo, con el respaldo de Chacomera Automotores. Bueno, ahora sí, cronometra por el cero el árbitro, señoras y señores. Romero va a autorizar, ya juegan Cerro Porteño, Sudamérica. Monumental. Relata Diego Iván. Y la pelota por arriba, pelotazo largo para el fondo, va buscando esa pelota, dejando correr Fernando Díaz, será saque de costado. Oh, no, finalmente tiro de portería, pertenece a Sudamérica. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Bancobo de tasa del 16% y en cómodas cuotas de 48 meses. Bancobo crece desde la raíz. En Luomo conoce la nueva colección y vestir experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. ¿Qué pasa con el árbitro, Germán, ahora? ¿Demora? Sí, ahora el primer llamado de atención, a lo lejos nomás, para Bernardo Medina, que está retardando la reposición del juego. Le va a pegar esa pelota Medina, portero de Sudamérica. Le pegó, tiró pelotazo largo por arriba. Arriba sobre mitad de terreno. Golpe de cabeza, pelota sobre la izquierda. Viene buscando Fernando Díaz. Levanta arriba, juega bien. Dejando cortita esa pelota para Quintana. Movió la salida. Viene bajando esa pelota Da Costa. Da Costa deja por el fondo. Tiene va, sale Cerro. Pelota para el fondo. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. Llegó Rosada Ave, la tienda online de Casa Rosada. Buscándola tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos, usados y más. Rosada Ave, la nueva tienda online de Casa Rosada. La pelota para Melgarejo, tiene, busca la salida para Cerro Porteño. Deja la pelota por el medio, movió la salida. Tiene Baez, el zaguero, y este juega para Carrascal. Está atrasado Carrascal, juega el colombiano. A ver, movió suavecita, pelota punta derecha. Dejando cortita para Melgarejo. Melgarejo juega para Alan. Dejando para el fondo, vuelve el rebote otra vez para Cerro. La tiene Melgarejo, levantó, tiró pelotazo largo al fondo. El pelotazo largo seguro, dejó correr Medina. Y corresponde salida para Sol Ricardo. Cerro que intenta presionar, pero con pelotas largas. Y mirando un poquito los cambios, porque hablamos de cuáles eran y no dijimos realmente. Melgarejo que vuelve a la zona defensiva. Carrizo que también vuelve al equipo titular. Sale Morel de ese equipo. No juega Churín, que tampoco es nada raro para Cerro. Se mantiene Da Costa. Y para mí, uno de los mejores jugadores de Cerro es Derry Rodríguez, que juega con Iturbe. La pelota sobre la izquierda, sí señor. De hecho que Manolo Jiménez está repitiendo el equipo de hace 2 fechas, el que había parado como titular y que le había goleado por 4-0 al Sportivo Luqueño. El mismo onceno de aquel partido coloca ahora. Correcto, muy bien Germán, la pelota para Baez, dejó suavecita, pelota al medio, el rebote corto, pertenece para Sudamérica, tiene Quintana. Quintana movió para Amarilla, levanta esa pelota, se mete dentro del área. La marca al medio, va por el piso, el árbitro dejó seguir. Insiste Sudamérica con Lisandro. Le puede pegar Cabrera, Amarilla le pegó el puntín. El rebote, pelota dentro del área, insiste Sol. A ver, Amarilla paró, se mete bien, punto derecha Amarilla. Amarilla tiene para el equipo Danzarín, marca en esa zona, pero rebota finalmente en el hombre solense. Y será saque de costado defensivo para Cerro. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Olimpia goleó Libertad por 4 goles contra Segro. Hasta agosto, comprando tu Smart TV, lleva así la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el Paco Martín, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Sportini. Pásate ya a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Y la pelota para Carrascal, jugó suavecita. Pelota por media cancha, a ver, transporte la pelota, no va de Cerro Porteño. Juega bien, avanza, se mete Derry, colocando esa pelota Rodríguez. Jugó sobre puntas, una para León, colocó Diego, levantó, tiró, ¡epa! Manotazo, el arquero, tiro de esquina, Ricardo. Qué buen remate realmente del jugador de Cerro que recibe la habilitación de Rodríguez. Para mí, repito, uno de los mejores que tiene Cerro. Y nuevamente es el chiquinín, es León el que saca el centro, pero un centro que se iba cerrando y se le iba clavando en el ángulo al arquero Medina. Tiro de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? ¿Quién es? Juan Iturbe, el 11. Muy bien, le va a pegar Iturbe. Señoras y señores, tiro de esquina para Cerro. El árbitro va a autorizar. Le pegó Iturbe, pelota en el aire. Para la marca defensiva, pelota larga al fondo, corre Alan. Viene buscando esa pelota para Cerro. Alan tiene, jugó esa pelota al fondo para Alexis Arias. Sale el argentino, juega para Alan, pelota para el fondo, sale Cerro. Santa Elena de premio con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número del lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. La familia de multivitamínicos más completa. Recupera la Z mujer, Z hombre y naranja. Activa tu energía extra con recuperar calidad papasa. Carrizo colocó esa pelota, juega bien, se mete en su pelota punta derecha, pelota rebote corto para Alan, levantó, tiró, pelota arriba. La marca en esa zona de Venegas. Jugando por arriba, pelotazo para el fondo largo, se mete Lisandro. Está ganando Cabrera, se mete bien pegadita en la raya, no hay falta. Insiste Lisandro, qué pelota le pone
pone bien. A ver, se manda arriba Uruguay. Uruguay juega bien, punto derecha para Amarilla. Responde Sudamérica y peligro. Tiene Sol. Levantó, tiró, marcó Weiss. Es lateral para Sol. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 5 minutos, primera etapa. Rubeló, Galarmas, estés donde estés. Indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros, Chaco. Amarilla tiene, se manda arriba, mano de Amarilla, Germán, es una mano del 8. Así es, Amarilla la acomodó con el brazo izquierdo, es lo que señaló el árbitro Blas Romero a instancia del asistente 1, Julio Aranda. Muy bien, tiro libre para Cerro. Para todo tipo de riesgos, cotiza el mejor seguro en banalseguros.com.py. Banal Seguros, en ti la verdadera confianza. En San Justo Hierros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, acceso sur casi perpetuo, Socorro y Embel. El partido por ahora está 0-0. Si sos afiliado a la Caja Mutual y no pudiste pagar tu ahorro jubilación en este mes de agosto, es tu oportunidad. Comunicate al 218-4000 Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. ¿Cómo ves por ahora el partido, Ricardo F? Con un Cerro que busca, que intenta, pero que no encuentra el camino. Claro, van 6 minutos recién. Y Sol de América que se agazapa y que va a salir el partido de contragolpe. Es lo que propone por lo menos en estos minutos. La pelota por media cancha, Berra tiene, transporta la pelota, Derri juega esa pelota, Rodríguez jugando bien para Carrascal. Este movió sobre punta zurda, tiene León, domina Diego, jugando esa pelota, Lera para el fondo, se mete Rodríguez. En esa zona del campo de juego ganó, hay peligro. Insiste, pero marcó largo arriba. El zaguero de Sol, saque de costado. Es para Cerro Porteño, sector defensivo. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Campeonato brasileño, minuto 35 de la primera parte. Inter le gana Paranense 1-0 en el equipo visitante. Está jugando Leche Olimpia, Mateo Gamarra. El partido por ahora está 0-0. En Bristol, aprovecha el agosto liquida miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pecho Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. ¿Qué pasó, Germán, acá? Falta de Derli Rodríguez sobre Cristian Amarilla. Lo jaló y lo tiró hacia el suelo. El jugador de Cerro Porteño al de Sol de América. Infracción en defensa para Sol. Señoras y señores, tiro libre para el danzarín. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella fue su Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebia Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana prosigue la fecha con Tacuarí, General Caballero 17:30 de fondo para mañana Nacional Esportivo Luqueño 8 de la noche. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Sportini. Pásate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud Protegida. Gana Iturbe, se mete bien Iturbe recostado sobre punto sur, levanta el centro, tiro, pelota larga, seguro Medina, atento el arquero de Sudamérica. Pechugona, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Upacaraí, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales o escribinos al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Germán Trovadio sale del área técnica, está desesperado, casi, pero de hecho ingresó al campo de juego, Germán, el técnico del Sol. Sí, recién, y después se calmó y ahora solamente está parado observando el juego con las manos hacia atrás. Sí, señor, tiene una manera muy especial al técnico Troy Duarte. La pelota para Carrascal, le va a pegar el colombiano, baja la pelota, dejando cortita, va la marca, tira amarilla, ganando para Sudamérica y este se equivoca. Otra vez para el colombiano, la puede pegar Carrascal, jugando bien. La pelota para Enzo, movió para Jiménez, qué pelota Alan. A ver, corrió, marcó Fernando Díaz, saque de costado Ricardo. Buena la intención de Cerro, que está jugando con un mediocampo bastante, para mí, liviano, porque solamente marca a Carrascal, después los tiene a Jiménez, que lo ayuda, el Pachi Carrizo y todos ofensivos. Iturbe, Da Costa, Derlis Rodríguez, arriesgado lo que hace Manolo. La pelota por el medio, sale marcando el defensor de Sol, pelota a mitad del terreno. La Ferrey se acerca a Bosca, Perú, sucursal en la Asunción, Sol Artigas, 1880, casi Román Gómez Caballeros es Hierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrey. Decide bienestar y certeza, exigir impacto más de 40 años llevando energía al país. La pelota sobre la izquierda tiene Báez, domina, le va a pegar esa pelota. Báez tiene para Cerro Porteño, deja bien, pelota cortita para Carrascal, domina sobre media cancha. Este pone más arriba para Carrizo. La pelota del Pachi tiene, levanta la cabeza, juega pelotazo largo arriba. Va sobre punta derecha, parando Iturbe. Iturbe
tiene Sebade Iturbe colocó para Enzo la marca. En esa zona se metió Ojeda. Es lateral en ataque y pertenece al Ciclón. Energy Gas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más. La instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o el asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energy Gas. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, afloja todo. Silicona y shampoo, pistón y tecnología en lubricación. El clásico blanco y negro, Olimpia, goleó Libertad 4-0. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, primera etapa. Rubén Local, armas estés donde estés, indica Diego Iván. El partido por ahora se mantiene 0-0. Y su seguros Chaco. 0-0, Cerro Porteño, Sudamérica. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta Unidos, comunícate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria S.A. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. La pelota para Melgarejo, juega sobre punta derecha, dejando cortita para Ana, levanta la cabeza otra vez, dejando por el piso. Entrega para Melgarejo y este juega más arriba sobre punta zurda. Está moviendo la salida, tiene el nombre de Cerro Porteño. La va buscando Carrascal, va el cafetero, Carrascal jugando bien. Pelota al piso, va la marca, tiene Quintana. Quintana para Sol, movió para Lisandro. Cajonera tiene Lisandro. Jugando sobre punta derecha para Amarilla. Amarilla movió, pase largo, se mete Bae. Bae juega su arquero para Alexis Arias. Le va a pegar pelota para el fondo. Sale el arquero de Cerro. Copa Italia, Torino le ganó 2-0 al Cochenza. En el equipo de Torino titular campeón de los 65, Tony Antonio Sanabria. Y la pelota por medio de cancha tiene Carrascal, jugó el cafetero, pone suavecita, pelota para Bae, sale del fondo Cerro. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH, laminados y más. Seguidos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. La pelota punta derecha, domina, se quiere meter en esa zona. Alan colocando para Enzo, Enzo otra vez para Alan, pelota para el fondo. Está recibiendo lentamente Melgarejo, jugando sobre la izquierda. Se va de arriba Carrascal, la tiene, pasó la frontera, campo rival. Domina Carrascal, pone de zurdo derecha ahora. Jugando bien para el Pachi Carrizo. Este movió para Enzo, le va a pegar, va por el piso, juega bien. La pelota sobre punta derecha, toca Cerro, busca el primero. Arriba la marca, pelota sobre la izquierda otra vez para Enzo. Enzo tiene, juega, se posiciona. A ver, dejando por arriba largo. A ver, tiene marcando Díaz. La pelota para Sudamérica, presiona en esa zona. Se metía justamente Díaz, colocó, tiró pelota larga al fondo. Está corriendo Bae. Bae juega pelota para el fondo, su arquero Ricardo F. Poca idea de Cerro Porteño en el terreno de juego cuando queda sentido a un jugador. Parece que lo pisaron. Ahora se levanta, creo que es Enzo. Derlis Rodríguez, pero muy pocas ideas de parte de Cerro en la construcción del juego. Sí, señor, se repuso Rodríguez, Germán. Sí, está rengueando un poquito, pero ya se repuso el número 22 cerrista. Muy bien, estamos llegando al minuto 12 de esta parte inicial del compromiso. Campeonato brasileño, minuto 3 del segundo tiempo. No Horizontino con el paraguayo Oscar Ruiz, suplente, pata de visita 0-0 ante Regatas. Olimpia ganó Libertad 4 goles contra 0. En Cantabria, S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes. Porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria, S.A. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BSP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. El franqueado iguala en la tabla al Gallo Norteño, 11 puntos ambos equipos, Gerardo. Exactamente, así es. Olimpia 2 de mayo, 11. De momento Cerro Porteño con 8, Guaraní 7. Muy bien, la pelota al medio tiene Rodríguez jugando bien. Pelota larga, solo derecha para la levantó, tiró el centro dentro del área, se mete Iturbe. Está parando la pelota Iturbe. La marca de Díaz, pelota al costado lateral. Sector de ataque, pertenece a Cerro. Doctor Salud y Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud y cobertura real. Alan le pegó, tiró, desvía esa pelota Medina y pide asistencia al arquero, le pegó a Alan, fuerte disparo, Ricardo. Muy bueno el 1-2. Allí con Alan que sacó el remate sin dudar. Había un compañero que estaba en posición adelantada, pero que por supuesto sale de la jugada. El remate con potencia de Alan. El arquero es el que se exige bastante y Medina va a perder un buen rato en el piso. Germán. Sí, está sentido el arquero de Sol de América después de la última tirada que realizó hacia su propio palo, al poste izquierdo, pues ahí donde desvió la pelota, ya está recibiendo asistencia del equipo médico solense. Muy bien, al piso, se recupera lentamente Medina. ¿Quién le pega esa pelota al Cerro en el tiro de esquina, Germán? Carrascal. Muy bien, tiro de esquina para el Ciclón. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. Ricardo sigue en el piso, Bernardo Medina. Ricardo F. Sí, se va a quedar un buen rato haciendo de las suyas a Bernardo Medina y eso que el partido está empatado. Imagínate si hace un gol Sol de América.
Le va a pegar Carrascal. Bueno, ahora se repone lentamente Germán Hildar. Sí, ya por lo menos ahora ya está sentado, no está totalmente acostado como hace unos segundos, señal de que pronto ya se repondrá, se reincorporará. Bueno, esto es un clásico del arquero, Germán, de Medina, digo. Sí, de Medina. Medina sí. Pero acá, por ejemplo, vos decís, ¿cuánto va a dar de adición el árbitro si Medina sigue haciendo el show que hace? Y te puedo asegurar que va a dar 1 o 2. Y el mismo árbitro que dio 8 la fecha anterior o el partido anterior. O sea, a mí este árbitro no me convence para nada. A ver, le estaremos marcando el tiempo de juego. Esperame, Juancito. Se repuso ya Bernardo Medina, tiro de esquina. ¿Quién decía quién le pega? Carrascal. Le pegó Carrascal, pelota dentro del área, la marca de amarilla y nosotros marcamos el tiempo de juego. ¡Dale, Juan! Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 15 minutos, su primera etapa. Rubiló, Alarmas, estés donde estés, indica. Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Y la pelota para Quintana, domina, se mete bien, recostado, punta derecha, Marcelito. Es Marcelito González, finalmente juega pelota para el fondo. Está recibiendo Ojeda, este pone para Ismael Vanega. Vanega soltando por media cancha, toca el equipo de Lanzarín. La pelota larga para Amarilla, muy fuerte el pase. La controla lentamente Alexis Arias, el arquero de Cerro. Celebremos el fútbol con los compañeros amigos, familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. El partido está 0-0. Ingresa a www.aposta.r, apostar a ganar lo cambia todo. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Estamos con Ricardo F. en la cancha de Cerro. Marquitos está en la parte técnica. Pelota para fondo de los compañeros en el estudio. Repito, por ahora está 0-0 con Arturo, con Carlos. Y los compañeros con Víctor Villalba. Libertad no pudo en Villaliza. Ganó Olimpia. Ganó el franqueado. 4 goles contra 0. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad Santo Domingo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAIS. Bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. La pelota sobre punta derecha. Viene buscando esa pelota lentamente. Elso juega suavecita, pelota para Carrizo. Muy bien la pelota Carrizo, baja la pelota sobre punto zurda. Y está dejando una pelota para Carrascal. Corre, se manda arriba el colombiano. Jugó de primera, se mete Iturbe. Iturbe juega para Carrascal, otra vez pisa la pelota al 6. Levanta la cabeza, está en territorio de Sol de América. A ver qué hace Carrascal. Levantó derecha, juega bien León. Bajó de cabeza, León arriba, golpe de cabeza, marca Venega. Pelota arriba, no pudo Marcelito. Baja esa pelota Carrascal. Otra vez para el fondo, tiene Cerro. Viene buscando la pelota lentamente Melgarejo. Campeonato peruano, espantaron 1-1 Huancayo y Universitario. Del equipo visitante jugó todos los compromisos. El zaguero paraguayo ex Cerro, Williams Riveros. Estamos llegando al minuto 17 de este primer tiempo. Aquí en La Olla sigue 0-0. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Y después supe Quitador, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Eso con la pelota Jimena, jugado bien. Pelota Rodríguez, le va a pegar Darling. Levantó, tiró. Medina, manotazo del arquero. ¿Cómo viste la acción, Ricardo? Un centro de Rodríguez que extrañamente está jugando por el sector derecho. No sé para qué lo cambia de posición el técnico Manolo, que en vez de componer el equipo descompone más. Y Medina, que tenía para tomar con las manos, aplica el puñetazo. Cambios posicionales en Cerro y también cambios posicionales en el equipo de Sol de América, porque empezó jugando de 1 sobre la línea de 4 Derlis Orué. Ahora el Mudo Valdés ocupa esa posición, tirándolo a Derlis más de marca. ¿Qué pasó acá, Germán? Falta de Báez sobre Lisandro Cabrera, justo sobre la raya de medio campo, tiro libre para Sol. Señoras y señores, tiro libre para el Danzarín. Hasta agosto comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomeiros paraguayos de sabor único, es Fortini. Pásate ya salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, salud protegida. Marca Venegas, presionaba Francisco da Costa, pelota sobre punto zurda. Hasta ahora, Ricardo, 18 minutos. Apareció Francisco da Costa, el delantero del Cerro. Es que si le van a hacer jugar de la manera que lo hacen jugar, va a ser difícil. Él necesita jugar con un hombre al lado porque baja bien la pelota, porque tiene mucha técnica, pero tampoco pedirle que vaya a correr. Pelota al vacío para él me parece no es
lo mejor que puede dar el jugador brasileño. La pelota para el fondo, tiene que arrancar, juega suavecita, está dejando para Báez, toca Cerro, pelota para el fondo. Brindemos por la pista que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. Celebrar nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio y lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbos S.A.T. Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Mañana prosigue la fecha con Tacuarí, General Caballeros. El partido va a arrancar 17:30. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña seguro, empeña en La Plata. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte Bloque. Apoyos Amanecer de Granjeros Campo 9. Amarilla tiene para Sol de América. Amaga pegadita, la raya cerca, lo tiene Manolo Jiménez, se mete amarilla. Gana el 8 de Sol de América. A ver qué hace con esa pelota, puso bien a Quintana, levantó, tiró pelota dentro del área, hay peligro. Se metía Lisandro. El rebote para Valdés, le pegó, tiró el mudo. Le pegó como vino fuerte, disparo Ricardo F. Pero no se acomodó bien para sacar ese remate. Valdés, que sabemos le pega muy bien a la pelota. Avisó el conjunto de Sudamérica que de a poco empieza a salir por los errores que comete Cerro en el traslado y en las pelotas divididas. Marcamos el tiempo. Neumático Yokohama y el tiempo de juego 20 minutos de primera etapa. Rubiló, Galarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Decíamos mañana para Tacuarí, General Caballero de fondo. Para mañana estaremos con Ricardo F. desde Cancha Nacional frente a Sportivo Luqueño. Ese partido va a arrancar 8 de la noche. Atención, campeón, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21,5. Cuidado, pelota al travesaño, rebota el arco, tapó Medina, Carrizo, el remate, insiste Cerro. Enzo pide mano, pero dan tiro de esquina. ¿Cómo viste, Ricardo? Es que pasó de todo, de un centro que metió Rodríguez, la pelota se le iba cerrando, pegó en el travesaño. Rebote, Enzo gana la posición, saca el remate, responde muy bien el arquero Medina, después se mete también en busca de la pelota Da Costa, lo cierto y lo concreto que dieron córner cuando la gente de Cerro pidió otra cosa. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. ¿Quién le pega, Germán? De nuevo Carrascal. Le va a pegar Carrascal, tiro de esquina. A ver si hay o no llamado de VAR. Por ahora no se ejecuta el tiro de esquina. Ahora sí dijo el árbitro. Le pegó Carrascal, pelota en el aire. El cabezazo en todo el área. Arriba la marca del defensor de Sol. Insiste el Pachi Carrizo. La pelota de Carrizo movió, dejó suavecita. Dejó para Iturbe, le va a pegar, le pegó, tiró León. Le pega esa pelota y va al rebote. Hay golpe de cabeza otra vez para Iturbe. Falta, pita el árbitro, Ricardo. Esa determinación, ese carácter, ese amor propio, esa vergüenza deportiva que muestra León, el más chico de Cerro, 17, 18 años. Le falta a varios jugadores en el plantel para que Cerro tenga más potencia, más fuerza. La primera que tuvo de lejos para pegar al largo y le pegó, y que pase lo que pase, pero muestra esa determinación que es bueno ver en un chico. Tiro libre para Cerro. Campeonato peruano, Carlos Manucci con los paraguayos Gustavo Viera y Ángel Benítez. En el local cayó 2-1 ante Cienciano. ¿Quién le pega esa pelota? Carrascal, Germán. Así es, el volante colombiano. Bueno, los encargados de las pelotas paradas, por lo visto, la sensación que es Carrascal. Le va a pegar Rafael Carrascal, el colombiano. Le pegó, tiró, pelota en el aire, golpe de cabeza, la marca de Ojeda. Arriba se mete Rubén, juega esa pelota para Lisandro, mató con el pecho, juega bien. Pelota sobre punta derecha, a ver, la tiene, juega el hombre de Sol de América, pelotazo largo de Aquilino. Arriba se mete Amarilla, paró, juega bien. Otra vez a la derecha para Quintana, Quintana se acomoda. Es Marcelito, la pelota Marcelito, juega ahora sí para Quintana. Quintana con la pelota dejó para Orué, este movió para el fondo, sale Sol de América. Atención, campeota, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2 kilómetros 21,5. El Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4601 y Norte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. A ver, pelota en todo el área, cuidado con esta marca, tiene el arquero. ¿Qué pasó, Ricardo FK? Pasa que a Cerro le están ganando las espaldas permanentemente, tanto a el jugador de lateral derecho, Benítez, y en algunas oportunidades también a León, pero ahí baja Rodríguez para colaborar. Yo insisto, ¿por qué Rodríguez, que juega bien por el sector izquierdo, lo tiran por derecha? E Iturbe ahora jugando por el sector izquierdo cuando a él no le gusta jugar por ese sector. Hay cosas inentendibles de parte de Manolo. Estamos llegando a minuto 24 de esta parte inicial del compromiso. Punto Farma es Mega Call Center. Hasta un 50% de descuento en productos seleccionados para compras a través de Call Center 61 61 000 o el asterisco 61 61 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itaúa, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982 104 216. Ingresa a Cerámica
cerámicaitagua.com.py. La pelota para Derry Rodríguez, juega bien, pelota suavecita para Alan, va colocando la pelota, la dejando, viene por el medio, movió esa pelota, juega lentamente Cerro Porteño con Carrascal, movió para Iturbe, le va a pegar Iturbe tiene, Epa ganó, se mete bien Iturbe, Epa vuelve a ganar, hay peligro, colocó, dejó por el medio, bueno, rebotó esa pelota en Francisco da Costa, Ricardo F. Sí, la vez pasada hizo un gol más o menos así, colocando el muslo y desviando la pelota. Esta vez, tras el esfuerzo de Iturbe, él se mete en el camino de la pelota porque ni siquiera la esperaba, se la lleva por delante y desperdicia un ataque de Cerro. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Los suplentes que tiene Cerro Porteño, Germán. Jan Fernández, que volvió a la nómina de convocados después de varias semanas. Eduardo Brock, Jorge Morel, Diego Churín, Wilder Viera, Alexis Fariña, Alan Núñez, Víctor Cabañas, Ronaldo de Jesús, Luis Olmedo, Tobías Portillo y Fernando Fernández. Muy bien, tiro de portería para la visita. Marcamos el tiempo de juego, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, primera etapa. Rubiló, alarmas, este es donde se indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Olimpia goleó Libertad 4-0. En Petrobras los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios, acreditado con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes, Nueva Italia y Acceso Sur. Contacta al 021-443-600 en la loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. La pelota para la Costa, juega bien para León, levantó, tiró León, pelotazo largo por arriba. Golpe de cabeza, pelota al medio, marca en esa zona Fernando. La marca de Díaz, viene buscando Rodríguez. Está parando Rodríguez, tiene recostado punto derecha, Maga. Se mete, ganó fondo de cancha, colocó el centro, tiró, levanta el centro, golpe de puños del arquero Medina. Pelota de Rodríguez, bajó de cabeza, tiene en esa zona Valdés. Pelota por mitad de terreno, va a la contra. La tiene Marcelito, Panó, levantó la cabeza. Tiene Marcelo, falta, pita el juez, tiro libre para Sudamérica. Como tal, con 180 días de garantía contra daños en el camino, contra la Sencha Comer y todos los distribuidores del país. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City, representa y distribuye Britan S.A. Estamos con la información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. Los relevos que tiene Sudamérica, Germán. Gerardo Ortiz, el arquero auxiliar, Gustavo Jiménez, Jorge Jara, David Fernández, Luis Ortiz, Ronald Roa, Oscar Coronel, Víctor Barrios, Ricardo Cardoso, Marcelo Acosta y Ever Cáceres. Ricardo, ¿cómo ves el partido por ahora? Y el partido no es bueno, Cerro intenta, busca, pero con mucha desprolijidad. Hay veces que en una pelota parada se cruzan los jugadores y momentáneamente queda uno en el lugar de otro. Acá permanentemente se van cambiando la posición entre Derry Rodríguez y el jugador Iturbe. No sé si solamente lo deciden ellos o es un pedido de Manolo, pero confunde un poco. La pelota para el fondo tiene más, movió suavecita, pone la pelota para Melgarejo. Campeonato brasileño, entretiempo en Porto Alegre, empatan 1-1 Inter y Paranaense del equipo visitante, sigue en campo de juego Mateo Gamarra. Estamos llegando al minuto 27 de la parte inicial de este partido. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. A ver, Alan colocó el buscapié. Marca en esa zona Venegas, pelota sobre punta derecha. ¿Qué pasó, Ricardo F? Que Cerro busca, intenta, quiere, esta vez muy buena jugada nuevamente de Alan como el protagonista, metió el centro, nadie fue a buscar la pelota. Todos esperan detrás del marcador, así es difícil. ¿Qué pasó acá, Germán? Se le fue la pelota a Derly Rodríguez, será saque de arco para Sudamérica. Muy bien, señoras y señores, saque de arco, pertenece a Sudamérica, sí señor. Y acá hay un tercer llamado de atención en lo que va del partido por parte de Blas Romeo a Bernardo Medina por retardar la reposición del juego desde el saque de arco. Recién pasó que Bernardo Medina, con esa pelota que se le había escapado a Derly Rodríguez, quería reponer el saque de arco cuando ya se le había pasado otro balón por parte del alcanza pelota. Se quiso hacer el Niembotabe, el arquero de Sudamérica, es por eso que lo llamó la atención Blas Romero. Sí, señor, la pelota al medio verde tiene Cerro, baja la pelota para el fondo para León, tiene Diego León, colocó de zurda, mal juvenil, para cuidado, pelota larga, se mete Rodríguez, joven, corrió, se mandó por arriba. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó, Ricardo F acá? Yo no sé si hubo toque, desde acá de la distancia me parece que no. Pero hay veces que este mismo árbitro deja jugar, otras veces corta el juego permanentemente. No tienen una línea arbitral seguida de un partido a otro. Inclusive dentro de una misma fecha uno cobra una cosa, el otro cobra otra cosa. Es muy difícil, realmente muy difícil. Después cruzamos el charco
y nos sorprende todo lo que cobran los demás árbitros, porque nosotros jugamos a un fútbol que ya no existe. Muy bien, pelota al fondo, será tiro libre para Sol. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pásate ya a Salud Protegida y obtienes beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000, Salud Protegida. 0-0 el partido por ahora. Miri Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Miri Empeños, lo auténtico del Chaco. Short y carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Chortizer. Estamos con Ricardo F. desde la olla. Por ahora el partido está 0-0. Mañana prosigue la fecha contra Guarí General Caballero. Y el partido mañana de Fondo Nacional, la Academia, frente a Laura Azul, ante Deportivo Luqueño. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Bema y Flores con usted los 365 días del año, las 24 horas. General Díaz 640, teléfono 496-553. Seguinos en Instagram como Bema y Flores. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 30 minutos, primera etapa. Rubiloc, Alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido por ahora está 0-0. Y su seguros Chaco. La pelota larga para el fondo, dejó correr Alan, cuidado con este, presionaba el hombre de Sudamérica, falta del de Sol, tiro libre para Cerro. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. El Autolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. El Autolanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Muy bien, correcto, a ver, Germán, ¿cómo están los técnicos por ahora, Germán? Y Trovadio Duarte cada tanto vive en la misma temática de los primeros minutos, ingresando cada tanto al terreno del juego, muy activo el entrenador de Sol de América y Manuel Jiménez también, pero a su manera. Recién, por ejemplo, le estaba diciendo una indicación especial a Diego León, que reciba la pelota, cuando recibe la pelota de parte de un defensor central, que reciba con el cuerpo de frente hacia el arco rival, que no reciba con el marcador de espaldas, de modo a tener ya la cancha de frente. Es la indicación que le daba al lateral izquierdo juvenil azulgrana. El partido está 0-0, Juan. En Joser Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joser Barber Oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles, y Suzu tampoco. Mis caminos, mis reglas, agenda tu test drive, representa Automotor. ¿Qué pasa con el árbitro, Ricardo? No, y dos faltas seguidas y él no cobra. Faltas por lo que él pone, ¿verdad? La vara del arbitraje. Para mí es muy malo este árbitro, A ver, picó larga y Turbe, se eleva la pelota, tiro de portería para Sol. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julia Miranda, Cueto Comercial La Economía de San Lorenzo. El campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. La pelota al fondo, ubica Bernardo Medina, área chica, tiene Medina, va a colocarle, va a pegar a esa pelota. Campeonato argentino, Recon La Plata, Estudiante Santa Independiente, del equipo local suplente Santiago Arzamendia, y en Independiente titular Gabriel Ábalos. Un saludo para todos que están escuchando la radio a través de Mi Espacio, impresionante realmente a través de Mi Espacio. Gracias a todos a los que están sintonizando la transmisión. Le pega Medina, pelota larga, mitad de terreno. Más de 25 años junto a vos y la mejor atención en calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. ¿Qué pasa, Germán, con el árbitro ahora? ¿Se aproxima el nombre de Sol de América? Sí, está sentido Cristian Amarilla, el volante ofensivo del Sol de América. Acusa un golpe en la zona del torso, en la zona del estómago. Ya se repuso el argentino. Muy bien, saque de costado, pelota para Sol. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY. 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. Golpe de cabeza, pelota sobre punta zurda. A ver, la tiene León, le pegó, tiró pelotazo largo por arriba sobre mitad de terreno. Viene buscando Derrison, jugó de primera, no pudo Lisandro. La pelota larga, dejó correr cerca el banderín. Va a atrapar esa pelota lentamente. Alexis Arias, portero de Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. En el clásico blanco y negro, Olimpia se impuso, goleó a Libertad, 4 goles contra 0. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablets para los
los más peques. Bicicleta veloz, aro 12, cuota de 76.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNTC Ponemoi. Hoy fue presentado como técnico de Emiliano. Aldo Bobadilla fue presentado hoy como técnico de Emiliano a propósito de ese juego. La semana entrante va a enfrentar a Libertad en octavos de Sudamericana, Genaro. Sí, señor, este día jueves a las 18 horas, Defensores del Chaco, el árbitro será argentino Maximiliano Ramírez. Correcto, ¿en qué horario el partido? 18 horas de nuestro país. Defensores. Defensores, así es. Muy bien, partido de ida para Libertad, visita a Emiliano. Así es, Libertad el primero local. Correcto, muy bien, pelota a un costado. ¿Qué pasa, Germán, ahora con el árbitro? Cristian Javier Báez le reclamó una falta, un agarrón por parte de Lisandro Cabrera en la última disputa que tuvo con el delantero de Sol de América. Sus protestas mayormente las dirigió al asistente 1, Julio Aranda. Ante esto intervino el juez, ya se calmó el defensor azulgrana. La pelota va a un costado, ahora corresponde saque de costado, sector defensivo, pertenece a Cerro. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electroparra. El yogur con cereales y La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. Y La Pradera, lo mejor en lácteos. Ricardo F., ¿te gusta cómo va el trámite de partido o no, Ricardo F.? El partido no es bueno, el partido no es lindo, intentan los dos, pero a su manera, sin tener la claridad necesaria. Acá el más exigido, el que está más golpeado es Cerro por el resultado de la fecha anterior y sabiendo lo que se viene el próximo domingo aquí en La Hoya, pero tampoco hace mucho. La pelota entre Vilana se mete de colocó para Iturbe, otra era Francisco da Costa, el centro por arriba, el cabezazo. ¿Qué pasó, Ricardo? Y que Francisco da Costa parece esos autitos chocadores, se lleva por delante la pelota siempre, no la recibe de la manera que la tiene que recibir, no se ubica bien. Algo está pasando con da Costa, que técnicamente es muy bueno, pero en este partido no le sale nada. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 35 minutos, primera etapa. Rubeló, Calarmas, donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. 0-0 acá en La Hoya, 0-0 por ahora, Cerro, Sol de América. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Supermercados Stock y Buenobank te ofrecen 40% de descuento en juguetes con tarjetas de créditos. Además, 30% de reintegro en todas las categorías. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Este jueves por Copa Sudamericana, Emiliano va a enfrentar a Libertad. Hay que ver lo que va a pasar con Ariel Galeano. Recordamos que Olimpia ganó 4 goles contra, se lo digo, con relación al partido frente a Emiliano. El partido por Copa Sudamericana en octavo. A las 18, Defensores del Chaco, pelota en área al fondo. Va saliendo lentamente Bernardo Medina. Catedral Running en 6K, volumen 2, 10 de noviembre. Contribuiremos esperanzas con la Fundación San Peregrino. Inscripciones 80.000 guaraníes. Ingresa a farmaciacatedral.com.py. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC y la Fuerza del Trabajo con el respaldo de Chacomera Automotores. La pelota al fondo sale lentamente. Arias juega esa pelota cortita para Báez y Ricardo. Báez dejó pasar una pelota increíble. Suerte para él, no había ningún jugador de Sol de América. Esa pelota hay que despejar o bajar con el pecho, pero no dejarla pasar. A ver qué pasa con Cerro. Ataca Cerro, tiene Carrajal, movió la pelota sobre punta derecha, se mete Alan. Paró, levantó el centro, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para Cerro. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Bancopo. Tasa del 16% y en cómodas cuotas de 48 meses. Bancopo crece desde la raíz. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo, PY Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. Le pegó Carrajal, golpe de cabeza. Pelota para el fondo, sana amarilla tiene para Sol de América. Pelota amarilla, domina bien amarilla. Amarilla colocó, pelota larga, está habilitado. Offside. Germán. Así es, offside de Marcelo González, claramente más de un cuerpo entero en posición adelantada, el ofensivo que quería emprender el contraataque. Pero esa intención fue buena en el pase, Ricardo. Sí, no sé por qué se enoja Marcelo González y Amarilla hace lo correcto, recibe y mete el pase. Si él frenaba, se enganchaba y se quedaba con la pelota, más en offside iba a estar Marcelito. O sea, innecesaria la forma del gesto que hace Marcelo González. La pelota por remedio tiene Rodríguez, juega esa pelota por el fondo, mueve Báez, pelota por el fondo, sale Cerro Porteño. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui Super Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Señoras y señores, 0-0, repito, gracias a todos los que están escuchando la radio a través del espacio. Pelota sobre punto sur.
zurda, tiene levando, domina bien, se va a escapar, domina, es peligro. Hay peligro, colocó, tiró. Pelota arriba, golpe de cabeza, zona defensiva. Pelota por el medio, tiene amarilla, cuidado con esta. Cuidado para Sudamérica, corrió amarilla. Amarilla tiene marca, Carrascal cortando la acción. Pone la pelota para el Pachi Carrizo. La pelota para el Pachi, tiene, levanta la cabeza, bote de derecho, juega maga. Otro maga del Pachi Carrizo. Movió suavecita para Carrascal, sostiene la pelota en territorio del Sudamérica. Carrascal para Carrizo, levantó, tiró, el pase bueno. Está entregando cortita, se mete Iturbe. La pelota para Iturbe. Iturbe tiene, se escapó, colocó marca. Díaz en esa zona, saque de costado para Cerro, Ricardo. Malo el pase de Iturbe. Ahora me sorprende cada vez más y es la primera vez que lo veo en vivo lo que hace León en la cancha. Qué buen jugador, qué bien cruza la pelota, cómo va a todas, cómo corre, nunca da ninguna por perdida y saca al equipo adelante. La pelota sobre punto sur y otra vez ataca Cerro Porteño. Por ahora sigue 0-0. La pelota para Carrascal, tiene el colombiano, juega fue el Pachi Carrizo. Dejó suavecita, se mete Rodríguez Baderlin. Está pegadita a la raya, juega al medio, ahora se movió para Carrascal. Jugando de taco, toca bien, se mete Francisco, el chico da Costa, no pasa nada. Pelota al medio, tiene ahora Sudamérica. El pelotazo por arriba, largo. Viene buscando a Báez. Le pegó, tiró, pelota para el fondo. Cae el hombre de Sudamérica. A ver, Iturbe tiene. Iturbe para Cerro, busca el primero, le va a pegar, juega bien. A ver, Enzo dejó de taco da Costa. Iturbe tiró, va a jugar. Jugó para Verdi, se está, tiró. Tapó el arquero, rebote. Offside. Offside, Ricardo F. Bueno, la jugada empieza con una falta supuesta de Iturbe al jugador de Sudamérica. Y después es para mirar la definición. A priori nos parecía posición adelantada, pero es para volver a ver. La jugada, tampoco protesta mucho la gente de Cerro Porteño. Nadie se animaba a pegarle al arco. Sí, totalmente adelantado estaba Da Costa, que fue el que define el offside. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 40 minutos, primera etapa. Rubilao, claro más. Donde te indica Diego Iván. Señoras y señores, 0-0. Y su seguro, Chaco. Se repone Medina, se tiró al piso, se repone lentamente el portero Danzarín Germán. Y también Fernando Díaz, el lateral izquierdo, que había recibido la supuesta falta por parte de Iturbe, previo a la jugada del gol que terminó siendo anulado. Carrizo fue el que definía en realidad y estaba en posición adelantada. También Da Costa participó de la jugada, pero él no definió. Muy bien, correcto, Ricardo, pelota al fondo, sale Bernardo Medina, el portero de Sol. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de Dos Roja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomeiros paraguayos de sabor único, es Fortini. Pásate ya, salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. La pelota para el fondo, tiene León, juega bien, pelota suavecita, zona punta derecha, tiene la pelota, nombre de Sudamérica, va Aquilino, comete falta, pita el árbitro en esa zona, salió Aquilino. Protestando lateral derecho, tiro libre para la visita. Shell bajó el precio de sus combustibles diésel, 300 guaraníes menos por litro. Shell Evolution, Shell V-Power. Shell, desarrollo mundial para la eficiencia de tu motor. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos, usados y más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Le va a pegar amarilla, tiro libre para Sudamérica, punta derecha. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número del lote de tu botella y gana con vino Santa Elena. En la cancha Alpecin C se convierte en tu defensa imbatible. Una tableta al día es una jugada ganadora. Alpecin C, calidad papasa. Le pegó amarilla, pelota en el aire, el cabezazo, el rebote de Quintana, juega sobre costado izquierdo. Se mete Fernando, le va a pegar la pelota, Díaz le pegó, tiró Fernando, pelota en todo el área. Arriba la pelota pasada, va buscando el Pachi Carrizo. La pelota del Pachi juega bien, movió de primera. Está dejando para Nerris, va por el piso, falta, pita el juez, tiro libre para Cerro. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevistos. Elegí Panal Seguros y sentí la verdadera confianza. En San Justo y Arroz tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado de cemento Vallemía, acceso sur casi perpetuo, Socorro y Embel. En el clásico Valquenegro, Olimpia se impuso, le ganó Libertad, goleó 4 goles contra 0. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000. Caja Mutual. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. La pelota para Cero, Derris tiró, tapó el arquero. Tapó Medina, puesto derecho, tapa el arquero, el remate de Derris Rodríguez, Ricardo F. Muy bien Medina, realmente salvando lo que era el primero de Cerro Porteño. Es la tercera o cuarta intervención que tiene el arquero.
Muy bien, será tiro de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Pega Iturbe. Le va a pegar Iturbe, tiro de esquina. Cerro busca el primero ahora. Cerro quiere el primero, Iturbe le va a pegar esa pelota. A ver, le pegó. Pelota en el aire, largo pasado. Pelota punta derecha. Está corriendo Carrascal, domina, juega. La pelota por el fondo, está entregando para la Benítez. Ven a divertirte en el Casino Slot del Sol. Podés jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, aprovecha el agosto, liquida miles de productos en descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Sector defensivo, saca de costado para Sol, sí señor. Recién Romero, justo antes del lanzamiento del córner, Romero se acercó a Troadio Duarte y le pidió que ya no ingrese más a la cancha ni que salga de su área técnica. Saque de costado para Sudamérica. Pechumilas crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Pechugona, a todos les gusta. Chipa rica, lo mejor de lo mejor. Kilómetro 41, ruta 2, Supacaraí. A metros del peaje. Seguinos en redes sociales. Escribinos al 0981 319705. Chipa rica, definitivamente la mejor chipa del país. Estamos llegando a minuto 44. De poquito termina la parte inicial de este compromiso. La Ferré se acerca a vos, Capé. Nueva sucursal en Asunción. Sobre Artigas 1880. Casi Ramón Gómez Caballeros y es hierro. Sabes bien que tenemos en La Ferré. Decidí bienestar y certeza. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. La tarjeta para quién el Sol. Para Lisandro Cabrera por falta de Cristian Javier Báez, se lo ve muy sentido al defensor azulgrana. Muy bien, cerquita, de minuto 45. Energigas llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery 021-728-9228 o al asterisco 457. Tu solución rápida y confiable en Energigas. A ver, sigue en el piso el nombre de Cerro, Germán. Sí, se está tomando de la pierna izquierda, aparentemente el defensor de Cerro Porteño, de la pierna derecha en realidad, es donde se toma un poco más abajo, o sea, en la zona del tobillo. De momento no ingresa la asistencia médica, de hecho de a poquito ya se va reincorporando el defensor. Marcamos el tiempo, Juancito. Neumático Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 primera etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. 2 minutos más, Germán. Así es, se extiende hasta los 47 esta etapa inicial, Diego. Ricardo F. Bueno, 2 minutos, no creo que cambie demasiado el partido. De un Cerro que busca pero no encuentra, de una confusión de repente en el terreno de juego, de jugadores que se van cruzando permanentemente. Estuvo más cerca Cerro, sí estuvo más cerca, pero mientras no hace el gol de nada sirve el esfuerzo. La pelota sobre la izquierda, repito, a poquito termina el primer tiempo, tiene Carrizo, el Pache Carrizo juega pelota suavecita, mayor para Carrascal, juega para Garris, a ver, retira Rodríguez, paró la pelota, le van a robar o no, jugó, rebotó esa pelota, Carrizo va por el fondo, finalmente corresponde salida para Sudamérica. A todo ponerle Bistoni para el mantenimiento de tu auto, moto, camión o tractor. Bistoni, pedidos al 0983-119-720, conoce más en bistoni.com.py. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, comunícate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria. Repito, muchísimas gracias a todos los que están sintonizando la radio a través del espacio en X. Pelota sobre punta zurda. Viene buscando esa pelota el nombre de Sudamérica. A ver qué pasa. Reclama el de Cerro. Reclamaba Carrascal. Pero finalmente es para Sudamérica. Cerquita el banderín. Saque de costado. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Primer tiempo. Si sos beneficiario del SPS y recomendando a otros, podés obtener 30% de descuento en tu próxima cuota. Escribinos al 021-248-8000. SPS, 29 años cuidando la salud de tu familia. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Saque de costado ahora pertenece a Cerro Porteño. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, DBH, laminados y más. Seguidos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. En Cantabria, promociones adhesivos, descuentos del 30% en juegos de baños, griferías y mucho más. Charles de Gol, 2034, Asunción, Cantabria, S.A. Señoras y señores, hasta acá termina primer tiempo, indica el árbitro Blas Romero. Por ahora Cerro Sol igualan 0-0. Monumental. Relató Diego Iván. Vamos a quedar con Ricardo F. con Germán en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ellos pueden subir Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago. Avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Adelante, Germán. Se reagrupan los componentes de ambos equipos ya encarando el camino rumbo a los vestuarios. Los de Cerro se quedaron unos segundos a protestarle varias decisiones, especialmente a Blas Romero y al asistente 1, a Julio Aranda, que fue con lo que más se tomaron los jugadores azulgranas a lo largo del primer tiempo. Sí, hay varios rostros serios.
partidos. Por el lado del Cerro Porteño, la intención ya era terminar parcialmente con un resultado a favor. Este primer tiempo por el lado de Sol de América, sí, gestos de aprobación, se chocan las manos, señales de mucho positivismo en el bando de los dirigidos por Troadio Duarte. Sobre el final del primer tiempo estuvo calentando Ronaldo de Jesús, Diego Ricardo, esto ante la molestia con la que terminó el primer tiempo Cristian Javier Báez después de la falta de Lisandro Cabrera. Vamos a ver si es que finalmente se produce la modificación. Con relación al público, Germán, ¿cómo sentiste al hincha de Cerro? Muchos murmullos, y sobre el final del primer tiempo también muchas voces de reprobación ante el rendimiento de Cerro Porteño, especialmente las críticas dirigidas contra el técnico Manolo Jiménez. Muy bien, correcto. Entonces termina de esta manera primer tiempo por ahora, repito. Cerro Porteño, Sol de América están igualando 0-0. Vamos al comentario de Ricardo F. en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, se fue la primera etapa de un partido no bueno, o por lo menos de una primera parte del partido, que no dejó mucho para el análisis en cuanto a lo futbolístico, digo. Uno que quería que Cerro, el otro que se defendía, intentaba salir de contra o aprovechar los errores que cometía Cerro a la hora de pasar la pelota para ver si podía armarse y llegar al arco defendido por Arias, el arquero de Cerro Porteño. Pero la gran pregunta es, ¿será que le van a tener la paciencia necesaria a Manolo si sigue jugando su equipo como juega? De un partido, el primero del campeonato para Cerro que pospuso, aquel contra 2 de mayo que lo empata y se lo empatan sobre la hora, a las eliminaciones que estábamos hablando ya hace rato, antes del inicio del clausura, porque Cerro jugó primero la Copa Sudamericana antes del campeonato. Quizás lo mejor de Cerro no fue contra Meliano, sino contra el Sportivo Luqueño. Aquel encuentro donde ganó 4-0 y quizás convenció en el resultado, no tanto en lo futbolístico, a una derrota que creo que va a doler y mucho, no solamente al hincha, sino al plantel, al cuerpo técnico, a la propia dirigencia. Perder contra el menos pintado, contra General Caballero. Saber que el próximo domingo en esta cancha se va a jugar contra el clásico rival y que ante un Sol de América, que es uno de los equipos regularcitos que tiene el torneo, Cerro no sea capaz de marcar una diferencia. Sin la agresividad necesaria para salir a buscar el partido, sin llevárselo por delante al rival, si no podés en lo futbolístico, por lo menos físicamente, hacerle sentir el peso de la camiseta que defiende el jugador de Cerro. Pero nada de eso está pasando en el partido de hoy. Absolutamente nada de eso. Es un Cerro apático, es un Cerro que intenta, que busca, que quiere, pero sin la convicción, sin el carácter necesario. Simplemente falta dibujar, mirar estos primeros 45 minutos de un parado de Cerro con un volante de recuperación, Carrascal, Carrizo por el sector izquierdo, por el sector derecho como interno Jiménez, dos abiertos, Iturbe, Rodríguez y Da Costa al centro delantero. El goleador que Cerro salió a buscar, y hasta el momento goleador entre comillas porque tiene solamente un gol, el jugador que Cerro salió a pagar $1,5 millones, porque Cerro siempre va en busca del delantero, del goleador. En su momento vino el boliviano Moreno Martins, que creo que hizo 1 o 2 goles y se fue con más pena que gloria del fútbol paraguayo. Vino Edu, aquel que dijo viene el 9 de Cerro, y el 9 en la camiseta porque en lo futbolístico demostró poco y nada, nunca se puso a punto, vino gordo, vino fuera de peso. Entonces, ¿quién le recomienda a Cerro a los jugadores?
¿Quién es el que les pasa los datos al técnico o al gerente técnico juguero? ¿Quién está... No quiero usar palabras fuertes, por eso pongo esa pausa en el hablar. Pero ¿quién le está mintiendo a Cerro tantas veces en los jugadores que trae? Yo no digo que Da Costa sea un mal jugador, no, para nada, es un buen jugador. Pero cuando vos querés jugar de una manera y no rodeás a este mismo jugador, porque si jugás en base al 9, o si querés que tu 9 haga algo diferente, conocerlo a Da Costa es, o lo tirás por uno de los sectores, porque él sabe salir del área y puede caer por uno de los sectores, o definitivamente le pones a alguien cerca para que pueda aprovechar inclusive en las jugadas que él puede ganar de cabeza, o que con la técnica que tiene puede bajar una pelota, poner la pausa y dar el pase, tocar y ir a buscar de vuelta la devolución, por supuesto. Pero acá en Cerro no se ve absolutamente nada de eso. Por eso, haciendo ese repaso de los partidos que Cerro jugó, de los partidos que Cerro ganó, 2 en total, 1 empatado y otro perdido. La pregunta es, ¿cuándo va a mejorar? ¿O cuándo va a mostrar un diseño futbolístico? ¿O cuándo va a darle la confianza necesaria al plantel Manolo en decir, este es mi equipo, este es mi equipo, así voy a jugar, con esto quiero jugar? Porque una cosa es el hecho de lo que hablaba él en su momento, el ir sacando a unos jugadores para darle descanso. Pero Cerro, señores, tiene un solo torneo, que es el Clausura. La Copa Sudamericana quedó atrás. El inicio de la segunda parte con ese torneo quedó atrás. Y no me quiero imaginar entonces lo que va a pasar con Cerro cuando entre en acción en Copa Paraguay. Y Manolo, que va a cambiar todos los equipos a cada rato. Algo que debería de llamar la atención también. No solamente al hincha, sino al que lo trajo a Manolo. Preguntarle qué quiere Manolo, qué desea Manolo realmente. Poner de vuelta esta cinta antipática, tonta, y cerrar un sector de la zona de preferencia donde el hincha de Cerro paga su entrada, y si no paga su entrada es socio. Pero porque le gritan a Manolo o le gritan a los jugadores, se tiene que poner esa valla con una cinta y con algunos guardias de seguridad privado que manejan la parte de seguridad en Cerro. Y quiero simplemente hacer alusión y sacar una contestación del día de hoy de Ariel Galeano. Y dijo Ariel en la oportunidad, cuando le preguntaron si tenía ganas, si estaba con fuerza, dijo, él eligió ser técnico, él eligió ser entrenador deportivo, en este caso de Libertad o el equipo que le toque, y él permanentemente le pide a sus dirigidos, arriba, fuerza, vamos para adelante, vamos a ganar. Y si en la primera derrota o en el primer tropezón que tiene, tira todo a la borda y dice, yo me voy, ¿qué credibilidad va a tener él? Y yo le digo a Manolo y a Cerro, a la dirigencia de Cerro, si porque le gritaron una vez al técnico o a algún jugador, ya sea un veterano, porque acá en Cerro le gritan a Churín, le gritan a Iturbe, le gritan a Jiménez, le gritan al que se cruce simplemente. Pero astutamente el técnico de Cerro, en la conferencia de prensa previa a lo que está pasando ahora, que nadie puede estar detrás del banco de suplentes para ofenderlo a Manolo, él dijo, me tocaron a los chavales, y a los chavales no me lo tocan. No, te gritaron a vos, Manolo. Te gritaron a vos porque el equipo no juega, el equipo no convence y el equipo no estaba ganando. No le gritaron a los chavales. Y eso fue en la Copa Sudamericana contra Paranaense. Entonces, si Manolo no está en condiciones de recibir los insultos, porque quizás en Europa, no sé cómo le deben decir los españoles donde dirigió él, oye tío, juega mejor. No, el fútbol es así.
Si ganaste, aplauden. Hoy, por ejemplo, Palermo es lo máximo en Olimpia. Hace poco era detestado por alguna parte de la hinchada. Y Manolo, que se ganó la confianza el año, o no el año, sino que el semestre pasado, cuando peleaba todo. Hoy Manolo tiene que recibir los insultos y todos están expuestos a recibir esos insultos. ¿Está bien? No, no está bien. ¿Tiene derecho el hincha que paga su entrada? No sé si tiene derecho. Pero tampoco le podés prohibir que griten como están gritando. Y por eso yo decía, poco para hablar en lo futbolístico, pero mucho para hablar del entorno de lo que se viene en Cerro. Inclusive el clásico que se viene la próxima fecha. Me acuerdo que en esta misma cancha, en este mismo estadio, en ese mismo banco, estaba sentado o parado dando indicaciones el técnico paraguayo llamado Francisco Javier Arce Rolón, o más conocido a nivel futbolístico como Chiqui Arce. Y en la preferencia de Cerro, sean socios, sean personas que pagan las entradas, sean patoteros, sean organizados, desorganizados, el título que ustedes quieran, un grupo de hinchas llamados hinchas de la derrota por Petengil en su momento. Ese mismo grupo tenía una remera que decía fuera Chiqui. Pero no me acuerdo que la dirigencia de Cerro les haya prohibido el acceso o haya pedido que le pongan cintas para que ellos no pasen o para que ellos no insulten. Entonces, ¿por qué protegerlo tanto a Manolo? ¿Porque es español? ¿Porque es europeo? ¿Porque lo trajeron? ¿Porque es de afuera? ¿Por qué? ¿Y por qué con los nuestros, con los paraguayos, tienen acceso libre para mandar al técnico o para dedicarle cánticos o para inclusive hacerse una remera pidiendo que salga, que se vaya del club? Cosas inentendibles realmente. Me dirán que tiene que ver con lo futbolístico y mucho tiene que ver, porque muchas veces somos más compasivos y tenemos mucha más tolerancia con el que viene de afuera que con los nuestros, con los que están acá. De los futbolísticos me cuesta mucho encontrar un pasaje importante del partido. Sí, algunas que otras jugadas para que se luzca o para que reaccione Medina, pero no mucho. Cerro no hizo demasiado para quedarse con el primer tiempo, para quedarse con los 3 puntos, y Sol de América, que aguantó de manera inteligente, buscando el espacio para ver si en una u otra oportunidad se le podía presentar una contra clara y de esa manera quedarse con el resultado, quedarse con el marcador. De lo que fue Cerro, la primera etapa en el partido contra Sportivo Luqueño, la primera etapa contra General Caballero, a esta primera etapa me parece lo más pobre de lo que va del campeonato en los primeros 45 minutos del equipo de Manolo, el españolísimo. Muy bien, señoras y señores, están los equipos al campo de juego para este segundo tiempo. Vamos a ver, se modifica Cerro, se modifica Sol de América. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal, te duplicamos todo. ¿Hay cambios o no, Germán? No, ninguno de los dos equipos ha retornado con modificaciones para el inicio de este segundo tiempo. Recordar nada más, Diego, que hay un solo amonestado en lo que va del partido, de Lisandro Cabrera, delantero solense. Muy bien, correcto, Germán. Señoras y señores, arranca la etapa final. Monumental. Relata Diego Iván. La pelota por el medio, va buscando esa pelota, tiene Alan, pelotazo negro para el fondo, se mete Carrizo, está dejando esa pelota para Francisco da Costa, movió sobre punta derecha, toca Cerro, se mete Iturbe, la pelota para Iturbe tiene, colocó, tiró, levantó el centro, marca en esa zona Venegas, pelota sobre punta zurda, el rebote pertenece a Sol de América jugando sobre la izquierda, se mete bien Marcelito, levantó, tiró, pelota al medio. BCP te recuerda que en lo simple y cotidiano se esconde la verdadera plenitud de detalles que iluminan tu vida, con el respaldo y garantía del Grupo Luminotecnia. Doctor Salud y Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte seguro y protegido vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud, cobertura real en todo momento. En la pelota sobre punta derecha tiene Carrizo, domina Carrizo, juega bien, pelota sobre media cancha, el rebote para Díaz, toca la pelota para Sol de América, Uruguay, está dejando esa pelota para Quintana, Quintana juega para Amarilla para el fondo, levantó, jugó pelotazo largo al fondo, Senado,
la lateral y pertenece a Cerro sobre la izquierda. Celebremos el fútbol con los compromisos de los amigos y la familia, con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, su pizza probaste, te gusta. En Concasa, empezando historia con una base fuerte y duradera, cada ladrillo, teja o gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historia. En el clásico blanco y negro, Olimpia le ganó Libertad por 4-0. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas, son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. Ingresa a www.apostá.la, apostar a ganarlo, cambia todo. La pelota para Melgarejo, juega para Carrizo. Carrizo tiene esa pelota dejado bien por mitad del terreno, zona media, otra vez movió para Carrascal. A ver, aproximate, dice el compañero, tiene Melgarejo. Melgarejo movió para Baez. La pelota de Baez juega para León. Está recostado en la punta sur a Diego León. Otra vez pelota al fondo para Baez. Toca Cerro, busca la salida. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Benito Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. La pelota para Carrascal, movió, se transporta con esa pelota, juega, levantó, tiró, pelota negra al fondo, punta derecha, juega para Alan, dejado bien, pelota al medio. El rebote y va a la contra, cuidado con Sudamérica. A ver, la tiene Fernando Díaz, pierde ahora, tiene Carrascal, gira con la pelota, zona derecha, movió sobre punta derecha, en esa zona pegadita. A la raya tiene Alan, Alan puso bien largo la pelota para Francisco da Costa, Ricardo F. Sí, un pase largo, Da Costa no esperaba. Tampoco tiene mucha movilidad. Da Costa está acostumbrado a otro tipo de juego, a tener más la pelota, a tocar más la pelota con el compañero. Pero Cerro de repente parece un equipo tan partido que uno no entiende a qué juega. Pelotazo largo al fondo, golpe de cabeza, marcó Melgarejo, pelota al medio, revienta Baez, pelota en media cancha. Hasta gusto comprando tu Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay, Tokio, sponsor oficial de la Roja. Probaste el Fac Fortini, etiqueta negra con pomelo, los paraguayos del sabor único de Sportini. Pasate ya a Salud Protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, Salud Protegida. A ver, ataca Sudamérica, cuidado con Derry Sorue, juega bien, pelota de Marcelito para salvar Buscapié, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. Offside finalmente, Germán, es offside. Así es, cuando dio el pase Orué, González estaba en offside. Muy bien, tiro directo para Cerro. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Ingresa a www.apostá.la, apostar a ganarlo, cambia todo. Mañana prosigue la fecha con Teguarí, General Caballero de Fondo Nacional del Deportivo Luqueño. Unisal, sede central España 330, Santa Cruz y filiales en Lambarenca, Piateita, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Unisal, desde los viñedos de Álamos en Mendoza, cada copa es un brindis por la amistad que perdura. Representa y distribuye frutos de los Andes. Contactos al 0994603-777. Acá tiro de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu salud, tu hogar de felicidad. Marcaba amarilla, tiro de esquina para el Ciclón. Campeonato argentino, minuto 36 de la primera parte. Independiente de visita le gana a Estudiantes 1-0 del equipo ganador. Está jugando Gabriel Ábalos en la visita. Lo hace Santiago Arzamendia. A ver, Carrascal movió para Carrizo. Carrascal le pegó, tiró. ¡Qué remate, Ricardo F! Yo creo que tenía que buscar un centro Carrascal y no pegarla al largo como hizo, intentando sorprender al arquero en un tiro libre de esquina a 2 toques que le salió bien, pero la definición no fue buena. Señoras y señores, tiro de portería para Sol. Celebra con nosotros nuestro 64 aniversario. Aún no sos asegurado, ingresá a rumbos.com.py. Rumbos S.A. de Seguros, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Necesitas plata, te damos más. Por tus artículos de valor, tenés 52 locales para tu mayor comodidad. Y la plata es justo lo que necesitas. Cerquita de los 5. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte, bloque A, Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Compra al mayor, hace que tu dinero rinda más. El ahorrazo supermayorista está en el mercado de San Lorenzo, Capiatá, ruta 1 y Capiatá, ruta 2, kilómetro 21 y medio. Marcamos el tiempo, Juan. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 5 minutos, segunda etapa. Rubilao Calarmas, donde estés, indica Diego Iván. Señoras y señores, 0-0 el partido. Y su seguros, Chaco. La pelota a fondo para Melgarejo, juega otra vez para Baez, domina sobre mitad del terreno, pelota sobre derecha, movió suavecita para Melgarejo, sostiene, levanta la cabeza, a ver qué hace, colocó, tiró, levantó el centro, pelota otra vez para el fondo, tiene Baez, la pelota de Baez, juega, pelota larga, se equivoca, a ver, dejó correr el asistente, saque lateral para Sol. Pulsamos F5, actualizamos la tabla de clasificación. Olimpia 2 de mayo 11, Cerro Porteño con este empate 8, Guaraní 7. Saque de costado para Sudamérica. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año.
Inscribite al 021-729-4601 y Norte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Punto Farma es Mega Call Center. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados para compras a través del call center. 61-61-000 o asterisco 61-61 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. La pelota vino para Marcelito, se equivocó Marcelito, va buscando a la pelota para Cerro, juega pelota a mitad de terreno para darle, movió, soltó pelota, bueno, ¿qué pasa, Ricardo? No, Cerro es un descontrol. Es un equipo que sale a jugar a lo que salga sin tener una idea clara. Caminando la cancha algunos de los jugadores, otros en puestos donde no tienen que estar, cruzándose permanentemente. Algo pasa y se ve en el terreno de juego. La pelota al fondo, sale Sudamérica. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Petrobras, los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Acreditado con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. Sector de platea, saque de costado en defensa, pertenece a la visita. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ella pues supe Quitadol. La salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago, avenida Auxilia Yala, 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. La pelota al medio se mete Sudamérica con Lisandro, juega bien, pelota zona derecha para Quintana, marca en esa zona, tiene Carrascal, vale colombiano, el cafetero levantó, tiró pelota larga, se equivocó Carrascal. La pelota por mitad de terreno, zona media, tiene, juega el mudo Valdés, dejó suavecita para Lisandro Cabrera, movió zona derecha, cuidado con avanza Sol, el puntín de Quintana, juega bien, le va a pegar o no, a ver el centro por arriba, sale marcando en esa zona Alan, pelota al medio, avanza otra vez Sudamérica, el balón para Quintana, juega para Venegas, movió para Amarilla, toca el mudo, la pelota de Valdés, así lo llaman a él, pelota para el 7, pierde, sale Carrascal, juega para Cerro, está dejando sobre la punta derecha, movió para Alan, está corriendo, ganó, se mete, pasó, sigue Alan, hay peligro, ataca Cerro, qué jugada, le pegó Alan, a ver, le pegó, pegale, no, tiró el arquero, la hizo toda Ricardo F. Toda bien menos la definición. Qué gran corrida, qué gran enganche, qué gran arranque que tuvo Alan Benítez, pero a la hora de llegar a la definición cerró los ojos, le pegó como al bulto prácticamente y Medina le dijo que no. Tiro de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Es Carrizo el que le pega ahora. Cambió de tirador Cerro, ahora le pega a Carrizo por derecha. Muy bien, le pegó Carrizo, pelota en el aire. Va el rechazo de Sudamérica, el rebote para Solepa, cuidado con esta. La pelota sobre punto sur, se va, la pelota es lateral. Pertenece a Cerro, zona derecha. Hasta agosto comprando un Smart TV, lleva así la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Aprobaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pásate ya a salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000, salud protegida. Saca de costado para Cerro. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 0982-104-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. En Villeta contamos con zona residencial con salidas a rutas importantes. Nueva Italia y acceso sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Estamos con Ricardo F. Por ahora el partido está 0-0. Mañana prosigue la fecha con Tacuarí, General Caballero de Fondo Nacional Deportivo Luqueño. Recordando que era el clásico blanco y negro. Olimpia se impuso, goleó a Libertad 4 goles con 2-0. La pelota a punta derecha, ataca Cerro. Se la pelota para Enzo, tiene Enzo. Enzo movió, dejó para el Pachi Carrizo, levantó. Seguro el arquero Ricardo F. Sin convicción, sin pegarle a la pelota como le tiene que pegar el Pachi Carrizo, que intenta ser quizás el salvador de Cerro a nivel individual, pero que le cuesta y le cuesta mucho. Recién una corrida, una guapeada de Alan Benítez que estuvo cerca de convertir, pero si uno habla de conjunto, de equipo, qué lejos está Cerro. La pelota por mitad de terreno, zona media, otra vez para Derris Orué, juega Sudamérica, arriba esa pelota se mete Fernando Díaz, dejando la pelota por media cancha, toca Cerro, busca la salida, repito, el partido está 0-0, la encuentra esa pelota Enzo, Enzo movió para Carrizo, Carrizo perdió, ganó, tiene la pelota Marcelito, se mete González, se quiere meter de dos, no dijo el árbitro, a ver, la tiene Cerro, buscando Carrizo, colocó, le pegó, tiró pelota al fondo, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 10 minutos, segunda etapa. Espérame, Juan, le pegó, sí, Juan, completamos. 10 minutos, segunda etapa. Rubilo, claro más. Estés donde estés. Indica. Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Ahora Iturbe le pega. Ahora le pega Iturbe de zurda.
costado derecho. Tiro de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. Le va a pegar Iturbe. Cerro busca el primero a ver si se le da Cerro en esta pelota parada al centro. Golpe de cabeza, sector defensivo. La pelota sobre punta derecha tiene Alan Domina. Alan con esa pelota juega para el fondo. Está dejando cortita para el cafetero. Tiene Carrascal, domina el colombiano. Jugó de primera, juega bien. La pelota sobre punta derecha recibe Alan. Alan movió, va por el piso, juega, entregó para Iturbe. Iturbe tiene amagó, se mete fondo de cancha. Iturbe con el centro, tiró. La pelota larga a la otra zona. Ataca Cerro, tiene jugando, se le va esa pelota. ¿Qué pasó, Ricardo F? No sé quién fue, Derlis. Derlis Rodríguez fue, ¿verdad? Pachi Carrizo, el capitán azulgrana. Ah, bueno, ¿qué quiso hacer? No entiendo. No entiendo qué quiso hacer. Por favor, una pelota que parecía tan fácil y él la quiso enganchar sobre la línea, teniendo al rival más la línea de costado, increíble. Saque de costado, punta derecha para Sol. Campeonato brasileño Serie B, Novo Horizontino de visita le ganó 1-0 a Regatas. En el equipo ganador no ingresó el paraguayo Oscar Ruiz. La pelota larga al fondo, Alan tiene, juega, pelota media cancha. Como tal, con 180 días de garantía contra daños en el camino, encontrar la Sencha, Comer y todos los distribuidores del país. Motos Buller, gran diseño y potencia, sentí el verdadero poder en dos ruedas. Motos Buller, el poder de tu pasión, representa y distribuye Britanesia. Bueno, la camiseta cero, la alternativa es muy linda, pero los números no son muy vistos, Ricardo F. No se ve bien, ¿eh? No, números rojos, pero desde acá arriba es muy difícil distinguir. Es correcto, la pelota juega al medio. Viene buscando Enzo. Enzo movió para Carrascal. Le va a pegar Carrascal. Dejó para Francisco da Costa. Tiene un chico da Costa. A ver, pierde esa pelota. Gana el hombre de Sudamérica. El rebote sobre punta derecha. Tira Aquilino. Aquilino levantó. Tiró pelota a la otra zona. Marca Báez. Pelota para el fondo, corrió, se mete Rodríguez. Este es Derlis. La marca de Venegas ganó, se metió, se le va la pelota. No se fue nomás, insiste. Ahora Venegas por el cuerpo. La pelota para Aquilino. Aquilino, bueno, pierde la pelota Aquilino. Saque de costado para Cerro. Billy Empeños, venta y arreglos de joyas de oro y plata. Empeño, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral, Concepción. Billy Empeños, lo auténtico del Chaco. Short de Card de 100%. Variedades de cortes, costillas, tapa cuadril y más. A ver, Cerro ataca, le pegó, tiró Carrizo el rebote. Juega Iturbe. Afuera. Se desvía, Ricardo. Sí, lo pescaron justito. Y tuvo que perder un tiempo porque es muy zurdo. Era para pegarle de derecha, para pegarle de primera, pero él se acomodó con su pierna más hábil. Ahí lo taponaron. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. Es Iturbe el que le pega. De nuevo, por segundo córner consecutivo, Diego. Muy bien, Iturbe le pegó, tiró. Cuidado, ¿qué pasó acá? ¿Hay manotazo o no? Un jugador de Cerro Porteño acusa un golpe en la zona del rostro por parte de un jugador de Sol. El árbitro Blas Romero está revisando la situación. De momento no hay sanción de penal o alguna infracción similar. Mientras tanto, van a ingresar dos jugadores de recambio en Cerro, Diego. Ricardo. No, la verdad que nadie vio nada y el árbitro tampoco, por eso no puede cobrar. Y al parecer se tiró Báez, que de un partido bastante flojo. Muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. El 20, ¿de quién se trata? Y el 40, que es Fernando Fernández. Sí, el 40 es Fernando Fernández y el 20 Wilder Viera. En la próxima vez que salga la pelota van a ingresar estos dos jugadores de Cerro Porteño. Bueno, muy bien, Wilder Viera y Fernando Fernández se preparan en Cerro. Campeonato peruano entre el tiempo del partido. Cusco y César Vallejo empatan 1-1 en el equipo visitante titular, el Pájaro Benítez. El partido está 0-0. Lo auténtico del Chaco, Short y Card de 100%, variedad de cortes, costillas, tapa cuadril y más. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Jortizer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Amarilla con la pelota, jugó para Noé, pelota larga, se mete Marcelito, corrió, marca Báez, saque de costado para Sudamérica, Ricardo. Increíble cómo pierde la pelota Jiménez. La recupera Derlis Rodríguez en un gran esfuerzo y la vuelve a perder Jiménez. Cerro tiene mucha confusión en el terreno de juego. Vamos a ver los cambios que va a meter ahora. Se va Iturbe. Bueno, yo creo que este señor... Bueno, no digo nada. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los cambios, Germán. Entraron con la 40 Fernando Fernández y con la 20 Wilder Viera. Como ya lo citó Ricardo, se fue Juan Iturbe y también Alan Benítez, que recién Benítez golpeó el banderín del córner muy molesto tras ser cambiado el lateral derecho azulgrana. Ricardo F. Y no estaba haciendo un mal partido Benítez, por eso se enoja y va a remodificar todo de vuelta ahora. Lo va a mandar a Enzo Jiménez como lateral por el sector derecho. Lo va a poner a Wilder donde estaba jugando Jiménez.
lo muda a Derly Rodríguez por el sector derecho. Bueno, hay cosas raras realmente de parte del técnico Manolo. Sí, Juancito. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 15 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido por ahora está 0-0. Y su seguros, Chaco. 0-0, Cerro Sol. Beba y Flores con ustedes los 365 días del año, las 24 horas. Mariscal López, teléfono 671-767. Seguidos en Instagram como Beba y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lambaré, así que Lambaré, esquina Testanova. Automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Sol de América modifica 3 jugadores al campo de juego, Germán. Así es, llama a Luis Ortiz, a Ever Cáceres y también al jugador Ronald Roa. Ellos 3 ha llamado otro Ario Duarte, serán los próximos en ingresar al partido por el bando de Sol. Cáceres 31, 11 para Ortiz, 19 para Roa. Corregimos, 31 es Marcelo Acosta. Marcelo Acosta, 31, sí. Muy bien, ataca Cerro, Da Costa, hablando de Acosta. Pero no Acosta, Da Costa. Le tapó el arquero. ¿Qué pasó? Hiciste Cerro, a ver. Está habilitado Acosta, colocó. No pasó nada, Ricardo. No estaba offside Da Costa. Da Costa bien offside, Da Costa bien offside realmente. Y Medina que sigue payaseando y el árbitro que no le dice absolutamente nada. Y cosas que pasan en el partido. Ahora pide asistencia, Ricardo. El arquero. Sí, ahora pide asistencia. Y el árbitro que le compra el cuento. Muy bien. A ver, 19. Vamos a anotar acá. Roban 19. 11 para Ortiz. 31 para Acosta. Estamos con la información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los cambios, Germán. Sí, el primer cambio entra con la 31, Marcelo Acosta. Se terminó el partido para Brian Quintana. Esa es la primera modificación anunciada por el cuarto árbitro a través del cartel luminoso. Hablamos de Juan López. La segunda modificación anunciada, entra Luis Ortiz y se retira de la cancha Marcelo González. Esa es la segunda variante de Duarte en la visita, y en la última, al menos por esta ventana, entra con la 19 Ronald Roa. Se retiró Lisandro Cabrera. Esos son los 3 cambios metidos por Troadio Duarte en Sol de América. Muy bien acá. ¿Qué pasa con el arquero? Sigue ahora, se repone. Sí, supuestamente está sentido en la pierna derecha. Es por eso que recibió asistencia en cancha el arquero solense, Diego. ¿Él está molestado o no? No, y justamente eso es lo que recién Diego Churín, que está a un costado del campo de juego realizando trabajos precompetitivos, le reclamó de nuevo a Julio Acosta, a Julio Arana, mejor dicho, el asistente 1, también al árbitro Blas Romero, que de nuevo realiza pérdida de tiempo el arquero visitante. Muy bien, el partido sigue 0-0. El comentario de Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y después supe Quitadol, la salud tiene apellido, Fleming, sistema prepago, Benita Eusebio Ayala, 1751, llámenos al 729-6060, Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Con estos cambios, ¿qué pretende Troadio, Ricardo F? Y Ortiz es un jugador bastante agresivo, es un jugador que le pega bien a la pelota desde fuera del área. Lo de Roa es más grande para ser el centro delantero, de característica más ofensiva. Creo que si se anima Sol de América a este partido lo puede ganar. Cuidado con Sol, que si se anima lo puede ganar. La pelota para Medina, le pegó, tiró. Está sentido el arquero un poquito, Germán, Sí, se repuso después de ser atendido por el equipo médico, pero todavía siente una molestia en la pierna derecha Medina. La pelota por el medio, ataca Cerro. Cuidado, pifió Venegas, pelota al rebote Cerro. Ahora está el primero, no. A ver, Carrizo jugó. Bueno, Ricardo F. Y Carrizo parece que está jugando un partido de barrio sin la seriedad necesaria para las determinaciones que está tomando en el terreno de juego. Centros a cualquier lado, tacos, lujos, cuando el partido no pide esas cosas. Saque de costado, señores. Saque de costado en ataque. Pertenece a la visita. Hasta agosto, comprando un Smart TV, llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Altirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pásate ya, salud protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Cerquita de los 20. Lactolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. El sabor que el Paraguay prefiere. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial.
El partido está 0-0. Tu pasión por el equipo hace que hagas hasta lo imposible. Isuzu también. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial La Economía de Santo Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Juancito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 20 minutos, segunda etapa. Rubiloc, alarmas. Estés donde estés. Indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros, Chaco. La pelota sobre la izquierda, pelota Lara, corrió Ortiz, se le va esa pelota que dijo el árbitro, saque de costado para Cerro. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. En el clásico blanco y negro, Olimpia, Lego, León, Libertad, 4-0. Apracur, la solución para cambios de clima, la fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. ¿Qué pasó, Ricardo? Acá mucha viveza de parte del jugador de Sudamérica. Me parece que él se queda enganchado contra Carrizo y le cobran una falta. Pero Carrizo está jugando un partido muy malo realmente. La vez pasada entró y el técnico explicó que no era un partido porque la cancha no estaba buena. Esta cancha de Cerro es fantástica en el empastado y Carrizo tampoco está jugando. La pelota para el fondo, se equivoca Fernando Fernández, tiene pelota para el fondo, busca el arquero Medina, le va a pegar Bernardo, juega esa pelota, le va a pegar o no, así lo hace. La pelota le da arriba por mitad de terreno. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY, 39 años de Erimar, lo que la fábrica no te dio. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, regala a los peques lo mejor. Tablet multikit, Android 32 GB de Avenger y a tan solo 99.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. La pelota sobre la izquierda tiene Carrizo movió, dejó para Carrascal, mueve la pelota, levanta la cabeza, mete la izquierda, juega bien, pelota para el fondo, para León, tiene Diego, a ver, colocando Magó, se mete bien, colocó, tiró, da Costa, ¡ay, el arquero Medina, era el primero de Cerro, Ricardo. Estupendo Medina para decirle que no a Da Costa, ahora a este chico que bien juega, no me canso de decirlo, León, le das la pelota y sí o sí te quita un centro sin interesarle dónde esté. Excelente lo que hace el lateral izquierdo de Cerro. Qué buen jugador. Es un chico, va a tener quizás en un momento el bajón que acostumbran a tener los que aparecen en primera, pero qué buen jugador. A ver, minuto 22, sigue 0-0 el partido. Miles de millones en premios y muchas chances para volverte millonario. CNT por Emoy. Para que tus instalaciones eléctricas sean seguras y confiables, elegí Cables Cordeiro con el respaldo y garantía de Electropar. El partido está 0-0. Yogur con cereales en La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. En La Pradera, lo mejor en lácteos. Ferro aparece a sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur. Teléfono 220-737 al 8. Ferro aparece a 42 años construyendo contigo. 0-0 aquí la olla. Supermercados Stock y Bueno Bank te ofrecen 40% de descuento en juguetes con tarjetas de crédito. Además, 30% de reintegro en todas las categorías. Supermercados Stock, lo bueno para vos. Catedral Weekend de Farmacias Catedral, hasta el 50% de descuento con todos los medios de pago. Delivery al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Le pegó Carrizo, mal remate, tiro de portería. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC. Encontrás ofertas de trabajo y podés compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo. Con el respaldo de Chacomera Automotores. Haz el viaje que no sale de tu mente con los préstamos personales de Bancop. Tasa del 16% y en cómodas cuotas de 48 meses. Bancop crece desde la raíz. Ubica la pelota Medina. Todo lento para Bernardo Medina. Ahí está Medina, se toma su tiempo. Va al retroceso, pelota atrás y va a colocar esa pelota. Repito, está Medina para pegar esa pelota al portero de Sudamérica. En Luomo conoce la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY Luomo. Vistiendo caballeros desde 1981. Para vos que estás todos los días en la calle, llegó la nueva Shell Fórmula Super que rinde hasta 13 kilómetros más por tanque. Shell, mejor por lejos. La pelota por remedio de tiene, juega. Epa, León, lo tocan a Diego acá, Ricardo. A León. Para la tarjeta. Le pegan al chico de Cerro, quizás para ablandarlo un poquito, pero mirá que este es cara dura, se va a ir al frente de vuelta. Estaba mirando la banca de suplencia de Cerro Porteño y me parece que Fariña es un jugador ideal para un partido como este, un partido cerrado, por la forma en que juega, por la velocidad que tiene y le pega al arco.
y que Carrizo es uno de los candidatos a dejar el terreno de juego. La tarjeta para quién, Germán. Para Ronald Roa, el segundo que ve la tarjeta de amonestación en Sol de América, aunque ahora es el único en cancha, ya que Roa justamente había ingresado en reemplazo de Lisandro Cabrera, que ya estaba amonestado. Cerquita al minuto 25. Llegó Rosada App, la tienda online de Casa Rosada. Bajando la tenés acceso a la mayor tienda de artículos nuevos, usados y más. Rosada App, la nueva tienda online de Casa Rosada. Santa Elena te premia con premios fantásticos. Envía un SMS al 44405 con las letras SH y el número de lote de tu botella y gana con Vino Santa Elena. Sí, señora, Catino de esquina para Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. Esperando Juancito, después marcamos el tiempo de juego. Le va a pegar, Carrascal le pegó, tiró, pelota en el aire, cabezazo. Seguro Medina, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego, 25 minutos, segunda etapa. Rubilo Galarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguros, Chaco. 0-0, Ricardo F. 0-0 y el resultado le queda bien inclusive a este partido. Un poquito más Cerro, pero sin ideas claras, sin demostrar esa rebeldía que necesita un equipo que piensa ganar el campeonato. Recordando que Libertad no pudo, Olimpia ganó, goleó en Villariza 4 goles contra 0. La familia de multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer. Espérame, tiene va, jugó a su arquero, Arias, sale, sí, Juancito. La familia de multivitamínicos más completa recupera la Z Mujer hasta hombre y naranja. Activa tu energía extra con Recuperar la calidad papasa. Insiste Sol, pifió, la pelota, la marca al medio, tiene Cerro, cuidado con Fernando Fernández, va a la contra. Tiene Fernando, pide Francisco da Costa, pide el chico da Costa. Y ganó Fernando, juega bien, ahora se equivocó Ricardo F, falta pita. Sí, retrotrae la jugada, es lento Fernando Fernández, tiene una gran claridad en la cabeza, pero es lento físicamente. Tiro libre para Cerro. El comentario del señor Ricardo Mendoza en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los relevos, ¿quiénes quedan en Cerro Porteño, Germán? En Cerro queda Jan Fernández, el arquero auxiliar, Eduardo Brock, Jorge Morel, Diego Churín, Alexis Fariña, Alan Núñez, Víctor Cabañas, Ronaldo de Jesús, Luis Olmedo y Tobías Portillo. A ver, Cerro ataca, Carrizo jugó, Fernando le pegó, afuera. Afuera el remate de Ferfer, Ricardo F. La jugada fue fantástica realmente, quizás la mejor del partido. Entre Fernando Fernández, Da Costa, Carrizo. El remate de Fernando Fernández, que tuvo una clarísima también en el partido anterior contra General Caballero y le pegó afuera. Esta vez clara, poco creíble en un definidor como Fernando Fernández que le pegue y que no acierte el arco. Tiro de portería para Sol. Hasta Agustín Stock comprando un Smart TV. Llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial de la Albirroja. Probaste el Pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único de Fortini. Pásate ya a salud protegida y útiles beneficios inmediatos. Comunícate al 319-0000. Salud protegida. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. En Sudamérica ya quemó los cambios Trovadio, quedan algunos, Germán. Sí, tiene todavía 2 cambios disponibles y 2 ventanas. Gerardo Ortiz, el arquero de emergencia, Gustavo Jiménez, Jorge Jara, David Fernández, Óscar Coronel, Víctor Barrios, Ricardo Cardoso y Ever Cáceres. Muy bien, pifió Venegas, pelota de Ojeda, revienta, pelota al área arriba, va para el otro arco, Mancita, recibe Arias, la pelota para el portero de Cerro. En San Justo Hierro tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado del cemento, Vallemía, acceso sur casi perpetuo, Socorro, Ñembé. La Caja Mutual te ayuda a ahorrar y construir un futuro mediante la jubilación privada voluntaria. Más info al 218-4000, Caja Mutual. El partido está 0-0. Vení a divertirte en el Casino Ataca Cerro, Enzo, va al buscapié. Sí, Juancito. Vení a divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online en más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, aprovecha el agosto liquida. Miles de productos con descuentos increíbles hasta agotar stock. Ingresa a bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. A ver, Rodríguez, pelota pone al medio. Va buscando esa pelota lentamente. Melgarejo tiene el zaguero de Cerro. Melgarejo soltando bien. Pelota por mitad de terreno. Zona mira, tiene Carrizo. La pelota del Pache Carrizo. Tiene Federico Carrizo. Juega sobre la izquierda. A Barra tiene, movió. Jugó esa pelota bien a Wilder. Va para León. Se mete. Corrió Wilder.
Wilderman, el nombre del sol, comete falta de Cerro, tiro libre para la visita. Pecho Burger, las hamburguesas de pollos económica en paquetes individuales, pechugona, todo les gusta. Chipa Rica, lo mejor de lo mejor, kilómetro 41, ruta 2, Subacaraí, a metros del peaje. Seguinos en redes sociales, escribinos al 0981-319705. Chipa Rica, definitivamente la mejor chipa del país. Tiro libre para Sol. La Ferré, se acerca a Bosca P, nueva sucursal en Asunción, sobre Artigas, 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si es hierro, sabes bien que tenemos en La Ferré. Decidí bienestar y certeza, exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. 0-0 el partido aquí en La Olla. Vamos a ver, ataca Cerro, pelota sobre zona derecha, se mete Rodríguez, para la pelota Darle. Está dejando suavecita la pelota para el Pachi Carrizo. Viene generando Carrizo con la pelota jugando otra vez zona derecha. Está moviendo la pelota. Está zona punta derecha, Carrizo se van encontrando. Esperamos un ratito, Germán, pelota al medio, sí señor. Manolo llama a Diego Churín. Bueno, muy bien, Churín. Sí, Juancito, te escucho. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego. 30 minutos, segunda etapa. Rubilog, alarmas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Churín va a ingresar en Cerro. En Artigas se llega hasta tu casa, son seguras, rinde más, la instalación es gratuita. Delivery al 021-728-9228 o las Tenisco 457, tu solución rápida y confiable en Artigas. A todo ponerle Victoria, líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz. Afloja todo, silicona y shampoo, Victoria y tecnología en lubricación. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán, te escuchamos. Entró con la camiseta número 19, Diego Churín. Se terminó el partido para Francisco Chico da Costa. Tercer cambio de Manolo Jiménez en Cerro. Y este cambio, Ricardo F. Bueno, delantero por delantero, puesto por puesto. Goleador sin gol por goleador sin gol. La pelota larga, Mancita Arias, tiene el portero del Cerro. Sí. En la jugada anterior al cambio fue amonestado el jugador Federico Pachi Carrizo, el primer amonestado en Cerro Porteño tras falta sobre Luis Ortiz. Muy bien, 0-0 el partido ya. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Comunicate al 413-7000, La Paraguaya Inmobiliaria S.A. SPS Medicina Prepaga te regala 50% de descuento en la primera cuota en cualquier plan de salud. Informate al 021-248-8000 SPS. 29 años cuidando la salud de tu familia. Olimpia ganó Libertad, 4 goles contra 0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vinos templados, TBH, laminados y más. Seguinos en Facebook e Instagram, Crystal House. Más de 49 años cristalizando sueños. Mañana prosigue la fecha con Tacuarí, General Caballero de Fondo Nacional Esportivo Luqueño. En Cantabria S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A. Desde Cerro remata al arco, Cerro. Derlis Rodríguez, la pelota se desvía, Ricardo F. Sí, pero bien Derlis, ¿eh? Qué jugador claro es Derlis Rodríguez, una buena jugada acá de Churín que fue a buscar la pelota al costado, metió el centro al área y le pegó así como venía Derlis Rodríguez. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Le pega Enzo Jiménez, le pegó, tiró, golpe de cabeza, defensivo, la pelota para Ortiz, sale para Sudamérica. En Cantabria S.A. Cerámica clase A desde 28.900 guaraníes, porcelanatos clase A desde 67.500 guaraníes. Consultas al 0972-555-333. Cantabria S.A. En un mundo lleno de prisas, la felicidad está en los pequeños detalles. BCP, detalles que iluminan tu vida con el respaldo y garantía del grupo Luminotecnia. A ver, golpe de cabeza afuera. ¿Qué pasó, Ricardo F acá? Bueno, lo chocaron al arquero que quedó sentido. Creo que Churín también el otro jugador que impacta contra Medina. Y después en el rebote, el que intentó de cabeza, el más chico, el más joven, el que tiene más ganas en Cerro, León. Es así. Bueno, ¿qué pasa con el arquero? ¿Se repone, Germán? Sí, acusó en principio un golpe tras caer al suelo, luego de ese despeje a media distancia que había realizado con un manotazo. Ya se reincorporó el arquero solense. Muy bien, pelota al fondo, 0-0 el partido aquí en La Olla. Campeonato argentino entre tiempo, La Plata Independiente le gana a Estudiantes 1-0 en el equipo que está ganando, está jugando Gabriel Ábalos, y en el equipo local suplente Santiago Arzamendia. Le va a pegar Medina, tiro de portería. Doctor Salud de Medicina Prepaga ofrece variedad de planes para sentirte segura y protegido, vos y tu familia. Teléfono 021-205-555. Doctor Salud de cobertura real en todo momento. Celebremos el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos parrilleros, un pizza, probaste, ¿te gusta? A ver, cuidado. ¿Qué pasó acá? Hay tarjeta, va el árbitro. ¿Amarilla para quién? Para Fernando Fernández, luego de un manotazo sobre Luis Ortiz. Es el segundo amonestado en Cerro Porteño. Ricardo. Bueno, no alcancé a ver la jugada, cómo fue el golpe. Sí, cuando están juntos los dos, alguien cabecea, creo que fue el jugador de Cerro, pero no vi el manotazo. Codo, Ricardo, codo.
Codo, entonces roja. Hay que ver la intensidad también del codo, con qué intensidad fue el jugador también. Sí, hay que ver. Eso jugan los árbitros. La intensidad, Ricardo. No, pero acá el VAR va a decidir si lo van a echar o no. Últimamente los árbitros deciden muy poco en el terreno de juego. Pero no están pasando la repetición. Pero está sentido, Ricardo. Diego, Sí. mientras tanto sigue sintiendo mucho dolor. Corregimos, es el 31, Marcelo Acosta, el que está sentido en la zona del rostro, donde siente mucho dolor el volante de Sol de América. Es por eso que ya está recibiendo asistencia médica en campo. Ahí está Ricardo. Esta es la acción, Ricardo. No hizo nada. Nada. Bueno, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos, segunda etapa. Rubiló, Calarmas, de donde se indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. 0-0, Cerro, Sol de América. En Concasa empezó tu historia con una base fuerte y duradera. Cada ladrillo, tejo, gramo de cemento es de la mejor calidad. Concasa, construyendo historias. Los fertilizantes Solaris ofrecen soluciones integrales en la nutrición de las plantas. Son altamente eficientes. Redes sociales Solaris Fertilizar Paraguay. No pasó absolutamente nada. Tiro libre para Sol. Ingresa a www.aposta.la. Apostar a ganar, lo cambia todo. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. ¿Quién es el 6 del Sol de América? El número 6 es Jorge Jara, es el que va a ingresar. Se termina el partido para Derlis Urue. Cuarto cambio de Troadio Duarte en el visitante. Informó. Personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Tiro libre para el equipo danzarín. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Brindemos por la mitad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes PY. La pelota pifia. Diego Valdés, el mudo. Tiro de portería, Ricardo. Se le pegó o le quiso pegar de primera como venía, pero le pifió a esa pelota. Le queda cada vez menos tiempo a Cerro para ganar el partido. Y creo que le queda menos tiempo a Sol de América para animarse y buscar algo más. La pelota para el fondo, sale Carrajal. El comentario de Ricardo F. en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y que fue Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. 0-0 juega en el partido. Hasta agosto comprando un Smart TV llevas la camiseta oficial de Paraguay. Tokio, sponsor oficial del Albirroja. Probaste el pack Fortini, etiqueta negra con pomelos paraguayos de sabor único. Sportini. Pásate ya, salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Ataca Cerro, está el gol o no. Va Carrizo, remata el arco Fernando. Bueno, Ricardo. No es el día, no es la noche de Fernando Fernández. Una muy buena jugada que empieza con la barrida de Melgarejo, después el pase del Pachi el pase para Pachi para dejarlo solo. Este mete el centro al área y le pega mal Fernández. Tiro de portería para Sol. Pásate ya, salud protegida y obtiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida, Diego. Muy bien, va saliendo. O cambia Cerro, cambia, sí, correcto, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán, te escuchamos. Entra con la 39, Tobías Portillo, y también con la 35, Ronaldo de Jesús. Se retiran del campo de juego Rodrigo Melgarejo y Dertis Rodríguez. Últimos cambios de Manolo Jiménez en el equipo local. Tiro de portería para Sol. Celebra nuestro 64 aniversario. Nos elegiste para asegurar tu primer auto, tu comercio, lo más valioso, tu hogar y familia. Rumbos S.A. de Seguro, 64 años protegiendo tu futuro siempre. Y La Plata Empeños, y la primera casa de empeños del país con certificación ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeño seguro, empeña en La Plata. La pelota larga. Sí, Ricardo F. No, y Fernando Fernández está jugando otro partido, está en otra cancha, parece todavía no se compenetró muy bien con los compañeros porque no puede meter un buen pase, porque la definición está mal. Porque no entiendo ahora el cambio de Manolo, sacarlo a Rodríguez de vuelta y ponerlo de Jesús. Si no fue por una lesión que sintió, un dolor de Melgarejo, quizás esté buscando el juego aéreo con de Jesús, pero para eso tenés que ganar una pelota. Le va a pegar Medina, tiro de portería para Sol. Pollos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte. Bloquea Pollos Amanecer de Granjeros, Campo 9. Atención, Campiatá, llegó la nueva sucursal del Ahorrazo Supermayorista, ruta 2, kilómetro 21 y medio. Y el Ahorrazo Supermayorista te ayuda a ahorrar de verdad. Saque de costado cerca, el banderín pertenece a Cerro. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidades. Minuto 39, la pelota por mitad de terreno, zona media. A ver, la Tigra juega en esa zona. Wilder Viera pone la pelota, está dejando cortita para Pachi Carrizo. Y otra vez movió por mitad de terreno para Baer. Baer juega
juega para Carrizo. A ver, la tiene, toca Cerro jugando la pelota. Sobre punta Azul, se le va al compañero, se le fue a León. Se le fue a Diego León, lateral para Sudamérica. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600 Uninorte. El número 1 en calidad, ciencia y cultura. Punto Farmas Mega Call Center. Hasta 50% de descuento en productos seleccionados para compras a través del call center 61-61-000 o el asterisco 61-61 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Enzo con la pelota, Enzo movió para Rafael Carrajal. Carrajal movió de primera, marca el hombre de Sudamérica. El rebote pertenece a Cerro Porteño para Wilder Riera. Y este pone la pelota para Baez, pide reclamo de Jesús. La pelota va para de Jesús, tiene el zaguero de Cerro. Otra vez movió para Carrajal, está sobre la punta derecha, movió, soltó, jugó. Jugando por el medio para Carrizo, le va a pegar, juega bien, la marca el hombre del Sol. Será tiro de esquina, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Rubí Local Armas, estés donde estés, indica Diego Iván. El partido está 0-0. Y su seguro, Chaco. Monumental. Tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Gol de Jesús. Gol. De Cerro Porteño de Jesús. Llegó de cabeza. El tiro de esquina, la pelota larga de Jesús. Y sabe hacer goles con golpe de cabeza, sabe marcar con golpe de cabeza. De Jesús recién lo mandó a la cancha, recién lo manda a la cancha Manolo Jiménez. Y de Jesús conecta con golpe de cabeza. Imposible para el portero de Sudamérica. Al ángulo derecho va a caer esa pelota. Cerro pasa a ganar sobre el final del partido. ¿Sabe cómo está la cosa? Cerro le gana a Sol por 1-0. Monumental. Los cambios de Manolo no son cambios estratégicos, por eso uno decía, cambia hombre por hombre, puesto por puesto, no hay algo que revolucione al equipo, que cambie la actitud, la forma de jugar. Y agregaba de Jesús, quizás por la lesión de Melgarejo, de lo contrario, para buscar el juego aéreo. Y fue lo segundo, el juego aéreo de Jesús hace el milagro y Cerro lo gana por 1-0. Momento del gol. 40 minutos, segunda etapa. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Cambia Sol. Sí, Diego, la última modificación del conjunto solense. Entra con la casaca número 9, David Fernández, jugador sub-19. Se terminó el partido para Cristian Amarilla. Muy bien, gana Cerro 1-0. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. 20 al 098-204-216. Ingresa a cerámicaitagua.com.py. Petrobras, los combustibles son analizados y probados por expertos en nuestros laboratorios. Acreditado con normas internacionales hace 10 años. Petrobras, más que una promesa, una garantía. De pelota quieta gana Cerro, Ricardo F. Sí, de pelota quieta no tenía claridad, no estaba jugando bien y un golpe de cabeza para el 1-0. Ahora hay que ver, ¿lo castigan o lo favorecen a Sol de América, principalmente a su arquero que hizo tanto tiempo? Epa, cuidado. No, así no, Ortiz. Con Enzo. Ricardo. Sí, se le fue el partido acá al chico de Sol de América, Ortiz. No, ¿por qué a Enzo la tarjeta? Germán. Y se tiene que por reaccionar, Diego, luego de lo que fue el agarrón por parte del número 11 de Sol de América, Luis Ortiz. Los dos vieron la tarjeta de amonestación, tanto Enzo Jiménez de Cerro Porteño como el 11 Luis Ortiz en Sol de América. Hubo una tercera, me parece, ¿eh? Bueno, ahí va, también se fue hacia el técnico de Sol de América, Germán hacia Troadio, ¿eh? Sí, se fue hasta allá, hacia el técnico de Sol de América, también muy enojado por la decisión del árbitro Blas Romero. Diego, sí, derrota que pone en jaque a Sol de América, porque si mañana General Caballero de tan solo empatar, el equipo rojo va a salir de la zona roja y ahí va a ingresar Sol de América. Bueno, excelente el dato de Gerardo, ¿eh? Bueno, Tacuaré, ¿qué pasa? Tacuaré sigue en el fondo, aún ganando igual sigue. Bueno, pero es un partido realmente estratégico para el campeonato el de mañana. Sí, señor, saque de costado para Sol.
En Villeta contamos con una zona residencial con salidas a rutas importantes. Nueva Italia, Acceso Sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Cubo Tire con 180 días de garantía contra daños en el camino. Encontrarlas en Chacomer y en todos los distribuidores del país. Minuto 44, Cerro gana por 1-0. Midea, la marca número 1 en electrodomésticos, te ofrece más de 100 productos de alta innovación. Sponsor oficial del Manchester City. Representa y distribuye Brita S.A. Mili Empeños, venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeña, mejor cotización. Sarmiento, casi Profesor Cabral Concepción. Mili Empeños. Amonestado, queda el 17, ¿verdad? Y amonestado luego de lo que fue un golpe con el brazo contra el delantero Diego Churín. Otro amonestado en el conjunto de Sol de América. Ya son 4 en total, 3 en cancha. Bueno, Ricardo. Bueno, lo midió a Churín porque sabía que podía perder la posición en esa pelota larga de un rechazo de la defensa de Cerro Porteño y lo atendió. Tarjeta amarilla. Te decía Diego hace rato, ¿qué va a ser? ¿Un premio o un castigo para el arquero Medina? Porque si otorgan todos los minutos que él perdió, va a ser un premio para Sol de América que lo puede empatar. Y si es un castigo, debería no adicionar mucho, ¿verdad? Pero bueno, 4 minutos parece, ¿verdad, Germán? Sí, tal cual, Ricardo, así es. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego cumplido. 45 segunda etapa. Rubén lograr más. Este es donde se indica Diego Iván. Cerro gana 1-0. Y su seguros, Chaco. Cerro gana por 1-0. Lo auténtico del Chaco, Shorty Beef Carne 100%, variedad de cortes, costillas, tapa cuadrílimas. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortizer. En el Sol Seguro, solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000 o ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Muy bien, a ver la pelota sobre punta derecha, va por el medio, ataca Cerro, tiene en esa zona Fernando Fernández, colocó, tiró, colocó, soltó, buscando zona derecha, insiste, avanza Cerro. Bema y Flores, con ustedes los 365 días del año, las 24 horas, General Día 640, teléfono 496-553, seguidos en Instagram como Bema y Flores. En cada camino hay un automóvil Supli, ahora también en Lampareca, así que Lamparé esquina Testanova, automóvil Supli, legítimo, original, auténtico. Ricardo, va terminando el partido de a poquito. Le quedan algunos minutos a Sol de América que va a salir a buscar. Cerro por un momento se tiró atrás, ahora empezó a adelantar un poquito más las líneas. Portillo que está fresco, Churín que está fresco, a presionar la salida de Sol para no darle la comodidad de meter las pelotas al área. La pelota al medio, ataca Sol de América, va por el fondo, sale lentamente en esa zona. Venega juega pelota para su arquero Medina. Lectolanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lectolanda, la marca número 1 en lácteos. El sabor que el Paraguay prefiere. En Joseph Barber, el servicio de corte y barbería de primer nivel. Ataca Cerro, cuidado con Fernando, juega bien. Fernando Fernández colocó, jugó. A ver, le pega a Wilder Viera, vino el rebote. Carrascal, Ricardo F. Tiene muy buena pegada el colombiano Carrascal, que se dio cuenta que tenía todo para hacer lo que hizo, pegarle al arco y pasó muy cerca. Tiro de portería. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber oficial. Tu pasión por el fútbol no conoce límites ni imposibles. Isuzu tampoco. Mis caminos, mis reglas. Agenda tu test drive. Representa Automotor. A ver, pelota al medio. Bueno, ¿qué pasa acá? Pierna levantada, jugada peligrosa por parte de Fernández, es lo que juzga el árbitro del partido, indirecto para Cerro. Ricardo. Ya lo dijo todo, Germán. Era lo mismo. Muy bien, esto está por terminar. Lunes a sábados de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Checo y Julia Miranda Cueto. Comercial La Economía de San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Centro de Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. La Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Bueno, esto va terminando, Juancito. Más de 25 años juntamos en la mejor atención y calidad en todas sus redes de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Apracur, la solución para cambios de clima. La fórmula avanzada que alivia de inmediato los síntomas de la gripe y el resfriado. Salvate con Apracur. Bueno, minuto 48, esto va a terminar de Jesús. El gol del triunfo para Cerro. Cerro, con esto, ¿cuánto suma, Gerardo? 10 puntos y está por detrás de Olimpia y 2 de Mayo con 11. Y la próxima semana el Superclásico. El domingo 4:30 de la tarde en la nueva olla. Sí, señor. Sí, qué partido el Superclásico. Cerro Olimpia, Olimpia Cerro. ¿A qué horario dijiste? 4:30 de la tarde. Un partido bisagra. Sí, el partido que puede darle un rumbo diferente al torneo. Hay que ver si se llena la cancha.
Sí, señor. La pelota al área y esto está por terminar. Cerro gana 1-0. Durante agosto, con tus compras por 500.000 guaraníes, participas de vales para tu vehículo. Entérate más en @Erimar_PY, 39 años de Erimar. Lo que la fábrica no te dio. En Electroban, increíbles descuentos en juguetes, bicicletas y tablets para los más peques. Bicicleta Veloz Aro 12, cuotas de 76.000 guaraníes. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Señores, terminó. Hasta acá dijo el árbitro Blas Romero, termina el partido. Cerro le ganó con gol de Jesús. Cerro le ganó a Sudamérica por 1-0. Monumental. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo F. con Germán en una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui supe Quitadol, la salud tiene apellido. Fleming, sistema prepago Avenida Eusebio Ayala 1751. Llámenos al 729-6060. Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, qué cosa del fútbol, ¿verdad? De Jesús, de rodilla, agradeciendo al cielo por el gol, por lo que hizo, porque entró y convirtió. Y porque Manolo creo que para eso lo puso, no había otra explicación, el juego aéreo. Un equipo de Cerro que no jugó bien, que fue quizás el que hizo el gasto en el partido, pero sin jugar bien, y es preocupante para lo que se viene. Un Olimpia que ganó al tricampeón del fútbol paraguayo, a Libertad, y el domingo va a venir con todo el entusiasmo, con toda la fuerza, porque va metiendo los resultados que necesitaba el equipo del Titán Martín Palermo ante un equipo de Cerro que viene tambaleando, que gana uno, pierde uno, gana uno, pierde uno, empata por el camino o se lo empatan, porque recordemos que Cerro ganaba ese partido antes de 2 de mayo y se le fue en una jugada insólita, y hoy sufrió más de lo necesario para quedarse con el resultado, sufrió más de lo necesario para ganar, para vencer la resistencia del arquero Medina, que va a hablar enseguida. Me marcan los compañeros cuando hable Medina, gentileza de Tío Sport, y de Jesús, que hizo el gol. Para mí un partido, no digo perfecto, pero un partido de 7, 8 puntos para León. Adelante. Estamos cerca por lo menos de llevar ese un punto que a nosotros nos sirve. Lastimosamente encontraron un golazo. Triste, pero esto sigue, hay que continuar. ¿Qué pensás de la jugada del gol? Porque digo, había ingresado un par de minutos antes Ronaldo y además es el más alto de la cancha. Parece un poco liberado en el tiro libre de esquina. ¿Qué te pareció? Ronaldo ya estaba demostrando lo muy buen jugador que es, ¿verdad? Lastimosamente lo descuidamos y un testazo, la verdad que es muy bueno, casi imposible. Anímicamente, ¿cómo están en este arranque de semestre? Por más que cueste, tenemos que estar fuertes. Esto es un camino de resistencia. Nosotros vamos a seguir de la misma manera y mejor para lograr lo que todos anhelamos dentro del plantel, principalmente mantener la categoría, y después vemos qué se puede dar, pero tenemos que empezar a sumar. Gracias, Bernardo, muy amable, éxitos. Se va Bernardo Medina silbado por la gente de Cerro, pero es el trabajo del arquero, esas cosas que hace en el piso tratando de hacer pasar el tiempo, algunas payasadas que a él le sirve y que le sirve a su equipo, pero no, esta vez no fue redondo para él. ¿Quién es? ¿De Jesús el que va a hablar, verdad? Sí, señor, es. Buenas noches. La verdad que creo que pasó por la paciencia que tuvimos, a pesar de que el adversario no se abría. Nosotros no perdimos la cabeza, seguíamos teniendo la pelota, mantuvimos nuestra idea de juego, y obviamente ahí, gracias a la paciencia, ahí en el último se dio y pudimos sacar la victoria, que es importante para nosotros. Centro, cabeza y gol de Ronaldo, parece ser un sello establecido a esta altura. Felicidades por eso. ¿Qué importancia, qué significado tiene para vos este gol y lo que te ha pasado recientemente, tantas cosas este año, la verdad? Campeón preolímpico, jugar los olímpicos, volver a hacer este gol esta noche, darle la victoria a Cerro. No, y la verdad que lo estoy disfrutando al máximo. También trabajo todos los días para pasar estos momentos. Me encanta ayudar al equipo, obviamente. Hoy se me dio y la verdad que muy contento y muy feliz por ello.
Hugo Ángel los escucha la figura del partido. Ronaldo, Hugo Soy, felicitaciones por el gol, por la victoria. Gracias, buenas noches. Bueno, y como decía Pepi, también por el momento extraordinario, un año que seguro es ya inolvidable para vos, pero hay muchas cosas por delante todavía. En el ambiente del estadio se sentía, Ronaldo, cuando vos entrás, ya el hincha parecía predispuesto, como que algo iba a pasar con tu presencia. Y justo un córner enseguida, y qué cabezazo metiste. El festejo fue ahí con un telefonito, ¿cómo fue eso? Sí, el festejo característico que tengo. La verdad que muy feliz, obviamente, de poder aportar al equipo y también más con un gol, obviamente. Bueno, ya estás medio acostumbrado a este tipo de cosas, Ronaldo, un gol de cabeza sobre la hora, ¿eh? Sí, la verdad que es algo que vengo haciendo mucho y muy contento por ello. Ronaldo, felicitaciones antes que nada por el partido de hoy. Muchas gracias. Bueno, Ronaldo, y sí, vamos a unirnos a lo que decía Pepe y lo que Hugo recién te estaba comentando. Contame lo que pasó por tu cabeza cuando se da hay córner para Cerro, vos ya estabas en campo y en el comentario popular hay algunos que se frotaban la mano, ¿viste? Que cuando algo querés o algo vas a conseguir, ¿qué te pasó en mente? Claro, en la primera jugada creo que yo ya pedí el córner, no se dio, y en la segunda cuando se dio lo del córner, más o menos sentí ya esa sensación, me fui con eso y obviamente me fui con la convicción y obviamente se dio. Pero la pelota iban a colocar ahí, Ronaldo, o fuiste vos a buscar, o sea, ¿cómo fue? ¿Le charlaron antes o lo fuiste a buscar? Ahí cayó y por el instinto me fui a buscar, obviamente, y se dio lo del gol. Además fue un golazo, conectaste y en el lugar donde ingresó. Sí, después vamos a ver en el video, vamos a apreciar bien. Te elogió Medina en la charla y después vi que le saludaste cuando se iba el arquero rival, que atajó varias hoy, Ronaldo. Tuvimos varias y también por él no se dio, y también hizo un gran partido y obviamente un gran arquero. Bueno, hasta acá hablamos mucho de tu gol y de tu situación particular, pero qué importante era hoy ganar para acercarse a la punta, y porque además viene un superclásico, Ronaldo, ¿no? Claro, ganar obviamente ayuda mucho, te da una buena forma para trabajar en la semana. Obviamente muy contento por sacar la victoria, obviamente acá en nuestra cancha, hacernos fuertes. Bueno, felicitaciones nuevamente. ¿Quedó una última, Ángel? No, preguntar para quién va esto, ¿a quién le dedicas, Ronaldo? Obviamente a mi novia y a toda mi familia, que seguramente me estará viendo. Felicitaciones, Ronaldo, fuiste la figura del partido, ¿eh? Dale, muchas gracias. Bueno, así pasó Ronaldo de Jesús con su gol. Yo creo que hizo un partidazo de vuelta a León. Cerro está encontrando un jugador al que no tiene que apurarlo, porque se sabe que estos jugadores aparecen bien y después tienen como un bajón. Ojalá no le pase a todos los jóvenes, pero suele suceder, y después se recuperan de vuelta. El que tiene madera, el que tiene carácter, el que está hecho para esto sigue. Algunos no vuelven a recuperar el nivel, son olvidados, no juegan más o son prestados a otros equipos más chicos, por llamarlo de alguna forma. Pero sí es preocupante, me parece, para el hincha, que no se fue muy contento. El hincha aplaudió al equipo porque algunos intentaron, otros a medias. El gol a los últimos minutos le da ese sabor a heroico, inclusive al triunfo, porque lo hace un canterano también como Ronaldo de Jesús, que no entendí por qué lo sacaron del equipo. La vez pasada decía Ronaldo, vine cansado, pensé que me iba a dar un poco más de tiempo, sin embargo me puso, y hoy cuando pensábamos iba a repetir, lo sacó y lo puso en el banco. Y lo que tiene el fútbol, que cuando lo necesitó lo puso en el terreno de juego y le hace el gol, le da la victoria. ¿Y por qué no lo salva Manolo? Porque se está complicando mucho el españolísimo. Vamos a ver qué dice hoy en conferencia de prensa, porque la conferencia de prensa de Manolo es para tirarse en el sofá, agarrar un pororó y esperar lo que se viene. Es una película realmente, cada conferencia de prensa del españolísimo, que habla mucho, pero su equipo no juega como él habla. Cambios raros inclusive en el día de hoy de vuelta, en el armado, en las modificaciones. Yo creo que el técnico que sabe cambiar siempre tiene las de ganar, que sabe cambiar realmente. Pero el técnico que cambia a las apuradas, como le pasó a Manolo en el partido anterior y de vuelta el partido de hoy,
y lo tiene que salvar un milagro como el de Ronaldo de Jesús. Porque si se iba con el 0-0, este partido, las